Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenas las horas que sean, donde quiera que sean ustedes. Gracias por acompañarme. Soy Mauricio José Schwartz y esto es la revista semanal del Rey va Desnudo, que hacemos los jueves, salvo la semana pasada que lo hicimos en miércoles, por motivos que ya expliqué y que voy a seguir comentando el día de hoy, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, vamos a tratar aquí de comentar algunas cuestiones que ocurrieron o que nos llamaron la atención durante esta semana y que creemos que pueden ser vistas de una manera distinta como se han visto. No sé si ustedes se dan cuenta que ahora vengo muy primaveral, pero es que hace 2 semanas estaba yo aquí con chamarra o chupa de cuero o chaqueta o cazadora o como le llamen ustedes en sus respectivos. Nos podríamos poner de acuerdo aunque fuera en eso, hombre. Pero si me acuerdo que una vez comenté yo que tenía una chamarrita y algún uruguayo pensó que iba yo a tocar la guitarra, que sé tocar chamarrita en guitarra, pero no me refería yo a eso, sino me refería yo a mi chaqueta o cazadora. Bueno, el caso es que nos estábamos muriendo de frío hace 2 semanas y ahora tenemos alerta por altas temperaturas, hay 27 grados allá afuera y esto es de locos completamente. Gracias, cambio climático, por estar haciendo la vida imposible y gracias a quienes están colaborando con el cambio climático. Bien. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Les puedo decir el día de hoy que, como siempre, tengo que pedirles su apoyo. Vamos a hacer la publicidad rápida. Patreon y PayPal, por favor, si son tan amables de apoyar a este canal y sus locuras y sus proyectos y sus demás cuestiones, pues se los voy a agradecer muchísimo. Porque lo necesitamos, básicamente porque lo necesitamos. Si me saco la lotería, les juro que ya esto no vuelve a pasar. Yo no voy a volver a pedirle ayuda a nadie. Me siento horrible pedir dinero. Es como, no sé, es muy peculiar. Pero bueno. No, sí. Bueno, esto es lo que les quería yo comentar. Lo que pasó. Metí algo abajo de la uña. La semana pasada decía yo que hicimos el video el miércoles porque el jueves empezaba el torneo final para determinar a los 3 equipos que iban a ascender a la segunda FEB, a la segunda división de la Federación Española de Baloncesto. Y mi equipo, que es el Círculo Gijón Baloncesto, pues estaba entre los que estaban peleando el torneo. Ganamos el jueves, ganamos el viernes, pero el sábado perdimos. Y al perder el sábado quedamos en segundo lugar. Entonces tuvimos que jugar contra el otro segundo lugar el domingo, pero finalmente el domingo ganamos. Estamos en segunda FEB, el equipo. Estoy encantado además porque los jugadores han sido magníficos. Entonces, ¿sabes lo que es peculiar? Que jugadores cuando están celebrando vengan y saluden al público. Que directamente vengan. Lance Paul, L.A. Paul, un maravilloso base jamaicano que tenemos. Fue el primero, nos fue a felicitar a todos. Luego, bueno, el base básico del equipo, que es Samu Barros, hijo de un gran entrenador que es Chiqui Barros, y Samu Barros, que me retuitea cada vez que yo publicaba en Twitter el tip-off y luego publicaba los resultados de los partidos, y luego regañaba yo a la defensa y cosas así. Y entonces, bueno, pues estamos en la segunda FEB a partir de la próxima temporada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos va a salir más caro el abono a los socios del club y que esperamos poder alcanzar la ACB, que es una categoría en la que ya estuvo. Entonces, por eso la semana pasada lo hicimos el miércoles, con todos los líos que ello conllevó. Y lo que conllevó además fue que hiciéramos el vídeo el jueves. Y el jueves hice este vídeo peculiar. Incluso ustedes van a ver que he cambiado un poco las luces porque me gustó la iluminación que quedó. Traté de hacer una iluminación un poco más bajita, un poco más íntima, para lo que era un atrevimiento de mi parte, que era la lectura de un cuento mío. Cuento mío que luego me di cuenta que curiosamente no está en ninguno de los libros que he publicado. A ver, tampoco he publicado. De cuentos tengo dos libros publicados. El primero, que fue Escenas de la Realidad Virtual, que era yo muy jovencito, que bueno, prácticamente lo tuve que
fotocomponer yo y hacerlo casi todo yo. El editor propuso la editorial, sí, y el dinero para imprimirlo, pero sí fue de esos que si no me meto a hacerlo yo no lo hace nada o vendría saliendo más o menos por estas fechas. Y de esto hace 40 años, no más. Entonces ves escenas de la realidad virtual. Y el otro libro que se publicó fue Más allá no hay nada, que me publicó la Universidad Autónoma Metropolitana y que ese sí existe en formato digital. Lo pueden ustedes comprar en Amazon buscando mi nombre, Mauricio Schwartz. Más allá no hay nada, escenas de la realidad virtual. No, Más allá no hay nada. Una serie de cuentos que tiene algunos de los cuentos que más me gustan míos, no todos, ni los más famosos. Y descubrí dos cosas. Descubrí que el cuento más premiado mío, que es La pequeña guerra, no está en ningún libro. Los recuerdos de la batalla, los efectos de la batalla que leí la semana pasada como un cuento sobre inmigrantes, escribí varios cuentos sobre inmigración, porque bueno, en México siempre ha sido un fenómeno importantísimo, siempre es un fenómeno que recorre el interés y la vida de los mexicanos por la enorme cantidad de compatriotas que los sucesivos regímenes del PRI, del PAN, del PRD y de Morena han ido expulsando del país porque no han sabido generar oportunidades. Y al no haber oportunidades, pues tú te vas a buscarlas donde las hay. Y lo más cerca en México pues, es en la frontera norte, es Estados Unidos. Entonces escribí varios cuentos sobre migrantes. El hecho es que una vez que hice este atrevimiento de leer el cuento Los efectos de la batalla aquí la semana pasada, me di cuenta de que esos cuentos no están al alcance de la gente. Luego, también el cuento con el que gané el premio de cuento de aquí de la Semana Negra. Cuando hay 2 o 3 cuentos policíacos, fundamentalmente todos cuentos de ciencia ficción, fantasía, pero bueno, que no están publicados en ningún lado. Entonces he decidido darme un poquitín de tiempo, porque es poco tiempo el que necesito, para armar un volumen de no me acuerdo si eran unas 300 páginas más o menos saldrían, 40,000 palabras, creo, no estoy seguro ya, lo vi, pero no lo anoté, con los cuentos que más me gustan que he escrito toda mi vida, sobre todo en los años 80, 90, que fui enormemente prolífico en los cuentos, porque publicaba yo en toda América Latina, publicaba yo cuentos en inglés, publicaba en todas las revistas que se me ponían a tiro, como la época en que escribía yo todas las revistas políticas de México, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un libro, y lo que no sé, a ver si ustedes me pueden dar una idea, yo pensaba hacer lo siguiente: armar el libro, imprimir 100 ejemplares y venderlos caros. No caros, que tú digas que brutos, si fueran un incunable, ¿no? Una primera edición de Edgar Allan Poe, que no. Pero bueno, venderlos a un precio razonable, firmados y toda la cosa, y después sacarlo en digital. Pero pues eso me parece una visión comercial también un poco despreciable. Entonces a lo mejor lo hacemos todo en digital desde el principio. No sé cómo se va a llamar. Todavía estamos pensando en volver a los orígenes o volver a la fuente, cosas por el estilo. Que sea pues el resumen de mi vida literaria como cuentista, como novelista, a ver cuándo vuelvo a sacar. Ya saqué, que la pueden ustedes comprar en Amazon, La música de los perros, mi mejor novela policíaca, según yo, y que fue la primera novela policíaca ambientada en el submundo del rock and roll de barrio en México, en la Ciudad de México, ¿no? Y publiqué también mis cuentos en inglés, The Werewolf Game, el juego del hombre lobo, que reúne los cuentos que escribí en inglés. Publiqué 2 o 3 en inglés, me quedé con varios que no se publicaron, porque alguna vez con una publicación apareció una gente que estaba muy emocionada conmigo y que quería promoverme, y luego ya no, pues al parecer mis cuentos ya no le gustaron, entonces ya no me promovió. Entonces, pues esa es la historia. Entonces, bueno, si les interesa, allí va a haber un libro con todos los cuentos que escribí y que no están, que me gustan, pues, que me parecen decentes y que no están en Más allá no hay nada. Y eso es, por supuesto, Oscura Crónica. Los invito a que vean nuestro canal Oscura Crónica. Estamos preparando una cosa extraordinaria. Me puse a ver qué papas habían sido asesinados, porque un montón de papas han sido asesinados. O sea, que yo era finalmente un juego de
de cortesanos y de poder político. Y el poder político, pues, en el pasado se resolvía matando al que estaba para ponerte tú. Descubrí hasta un papa o dos asesinos. Estamos viendo qué datos hay que puedan sustentar o no las hipótesis de uno o los dos papas asesinos, que va a ser el próximo capítulo de Oscura Crónica, el poder y la muerte. Y finalmente, terminando con los anuncios del día de hoy, vamos a hablar de un animal que a mí me parece lo más fascinante del mundo, que son los tardígrados. Estos animalitos pequeñísimos, no son microscópicos, porque se pueden ver a simple vista, si tienes buena vista. En todos los estanques del mundo hay tardígrados, pero que resulta que son el animal más resistente del planeta. Si tú piensas cuál es el animal tipo más duro, el gorila, no tiene nada que hacer junto a los tardígrados. También les llaman ositos de agua porque tienen ese aspecto así como de osito, aunque la cara generalmente es horrorosa. Entonces, ¿qué piensas, no? Un toro, estos con una mano les rompen la cara, lo tiran a la basura. ¿Qué animal te parece poderoso? Un águila. No, hombre, las águilas mueren con facilidad, estos no. A ver, saca un águila de la atmósfera y ponla en el espacio exterior, vas a ver que se muere. Estos no. Y estos hacen maravillas así. ¿Qué pasa si un desastre nuclear recorriera el mundo y todos se nos fuera? ¿Sobrevivirían las cucarachas? No, Gabriel García Márquez, las cucarachas también morirían, pero estos tipos no. Porque ya se les ha sometido a todo tipo de pruebas, se les congela, se les hierve, se les lanza del espacio, se les pone bajo radiación y salen y dicen, ¿qué pasó? No sé, vamos a comer algo. Son como mi tío Carlos, que cuando todo fallaba decía, pues vamos a comer algo. Así que vamos a hablar de los pequeños tipos duros, de los tardígrados, en cosas que sabemos. Y todo eso en este canal de locos, absolutamente, que yo entiendo que es un canal de locos, pero bueno. Acabo de tener, por cierto, que banear a alguien que me tiene hasta aquí, porque siempre hace preguntas insidiosas para putear al PSOE. E indirectamente para putearme a mí. Entonces son preguntas muy insidiosas. Oye, no son preguntas de buena fe. Oye, pasó esto, ¿cómo lo ves? No, mira, aquí el partido es una basura, hizo algo horroroso, a ver, explícalo. Primero que nada, la forma en que lo estás planteando no es lo que tú dices. Entonces ya me tiras el gorro y lo hemos tenido que banear. Lo siento porque sé que me sigue mucho, pero desde un tiempo acá, más que seguirme, me persigue. Y eso yo no lo tolero. Entonces, bueno, dice Mónica que el ciclista mexicano del Toro ha demostrado su gran capacidad en el Giro de Italia. Y estamos, claro, ya estamos en época de giros. Viene el Giro, viene la Vuelta a España y viene la Tour de France. Y dice que la gente se adjudica sus logros con el nacionalismo tóxico. Sí, cuando él solo lo ha logrado, debemos reconocerle su mérito, pero es molesto leer y ver los medios decir que viva México y después el nombre de Isaac. Es injusto cuando él solo llegó hasta ahí sin el apoyo de México. Pero este es típico. México, los mexicanos nos han enseñado a tratar de vivir vicariamente del éxito de otros. O de odiarlo, ¿no? O de odiar el éxito de otros. Yo creo que no hay que hacer ningún caso, ¿no? Uno quiere a su país por lo que es, con todos sus errores, pero no es... Una persona no es un orgullo para México, es un orgullo para él, para su familia quizás, para sus colegas, pero agarrarnos de cualquier cosa para que, uy, eso sí, a México, como México no hay dos, viva México, cabrones, cosas así, es muy triste, ¿no? No es necesario, no lo necesitamos. Fíjate, y comentas esto, Mónica, ahora que te digo, ayer, y lo comenté en Twitter porque me indignó muchísimo, un tipo que decía, los mejores guitarristas mexicanos según yo. Él toca la guitarra, tiene tanto derecho como cualquiera de nosotros a decir qué guitarristas mexicanos nos gustan o no. Entonces entré por ver si estaba Lalo Tex, porque yo a Lalo Tex lo considero un gran guitarrista, como, no me acuerdo su nombre, el que fue el guitarrista de Real de 14 durante muchísimos años. A mí me parece un guitarrista de una pulcritud maravillosa, pero no era un virtuoso estos de 700,000 trillones de semifusas en medio segundo. No, que eso es lo que muchos que les gusta la guitarra
o que dicen ser aficionados a la guitarra, lo que les gusta es la acrobacia guitarrística. A mí no. A mí lo que me gusta es que la guitarra me haga sentir. Yo por eso uno de mis guitarristas favoritos era B.B. King. Y B.B. King de pronto puede haber toda una frase musical y él mete una nota. Y hacía un vibrato raro porque en vez de hacer el vibrato para arriba y para abajo como lo hacemos todos, lo hacía haciendo una mariposa, como mariposeando la mano. Así le llamaba él, butterfly. Yo estudié blues alguna vez en un libro escrito por B.B. King. Pero era una nota. No era... sino era... Era la nota exacta en el momento exacto para que el blues sonara como debe sonar el blues. Entonces yo no soy muy fan, pero bueno, ya entiendo que los guitarreros pues admiran a aquel que puede tocar más notas más rápido y si lo hace con limpieza, por supuesto, mucho mejor. Pero me llamó la atención ver que entre los guitarristas que tenían en la miniatura estaba Daniela Villarreal. Dije, pues, uy, aquí lo van a matar, lo van a ahorcar, pero bueno, a ver qué dice. Bueno, pues Lalo Tex no estaba en su lista. Estaban muchos guitarristas que yo no conozco, de grupos pues, más bien oscuros y de los últimos años que yo no he seguido el rock, sobre todo este rock underground en México, que no está ni en YouTube, o sea, que como no lo busques, como no vayas tú a donde están tocando, no te enteras. Y entonces comentó que en The Warning comentó que Daniela era una gran guitarrista, me parece una gran guitarrista, me parece una guitarrista muy eficaz, que toca lo que hay que tocar para la canción, no para demostrarte que sabe muchísimo y que puede tocar. Yo le he visto tocar solos que dices, puede tocar los solos que se te dé la gana. Puede tocar solo de Van Halen sin mayor problema, pero ella, y esto lo hablé con ella, si se acuerdan ustedes, ellas están al servicio de la canción. ¿Qué tengo que tocar en la guitarra, en el bajo, en la batería para servir a la canción? ¿Qué segunda voz, qué tercera voz tengo que meter? ¿Cuándo? Para que la canción funcione. Eso es lo grandioso. Entonces vi que decía de The Warning y en un momento dijo una frase que me estremeció. Dijo, bueno, sí, son blancas, pero son buenas. Es que si alguien dice son negros, pero son buenos, vas y le llenas la cara de dedos, mínimo. O si te dice son morenos, pero son buenos. Y pienso en Lalo Tex, ¿no? Por ejemplo. Es una frase tan... Estaba pidiéndole perdón a los que lo iban a ver, porque le iban a decir que cómo se atrevía a decir que The Warning son buenas, si no se ajustan a una especie de ideal raro de que tienes que ser pobre, moreno y sufrido para que tu talento valga. El talento vale como sea. Oigan, hijos míos, Mozart y Beethoven y Paganini no venían de la pobreza más abyecta. Ni Paul McCartney, que en su casa tenía un piano y a donde llevaba a su amigo John Lennon a que hicieran cancioncitas. No eran gente que estuviera en la miseria sacapuastla más vibrante. Eran chicos de la clase media que su familia tenía un pianito y les podía pagar las clases de pianito. Y qué bueno. Pero no, en México parece que eso es, ¡ay, no! Entonces, como su familia podía pagarles las clases de música, entonces no tienen talento. No, baboso. Hay mucha gente que ha tenido clases de música y sin talento. Y hay mucha gente que no las ha tenido y tampoco tiene talento. El rock mexicano está lleno de ellos, no lo olvidemos. Así que sí, me parece horrible que tengamos que México tenga todavía esas visiones respecto de su gente, de sus talentos deportivos y de todo tipo. Yo admiro a todos los grandes deportistas y son mexicanos, me da gusto que sean mexicanos, pero sin llevarlo a esos extremos de que hay que matar al enemigo, ¿no? Ponce Guillermo, ¿por qué Ucrania tiene derecho a defenderse mientras negamos el de Palestina? ¿Tú lo niegas? ¿Tú niegas el derecho de Palestina a defenderse? A ver, será. No, yo no. Yo no niego el derecho a Palestina. ¿Quién lo niegue? No sé. La única opción que se les ha dejado no la aprobamos. No sé cuál es la opción que se les ha dejado y no sé por qué no la apruebes tú. ¿Por qué estamos permitiéndolo? Yo no lo permito. Nadie me preguntó. Si me preguntaran, yo no lo permitiría. Si lo estás permitiendo, me pregunto por qué, Guillermo. ¿Por qué estás permitiéndolo? No hagas eso. ¿Estamos asistiendo al genocidio más documentado de la historia? No, hay muchos genocidios. Está mucho más documentado el genocidio contra los judíos, por ejemplo, porque les tomaban el nombre y les tomaban una foto antes de asesinarlos. No es el genocidio más documentado de la historia.
y yo creo que es muy probable que se le acabe considerando un genocidio. De momento, el Tribunal Penal Internacional no lo ha considerado un genocidio, y el Tribunal Penal Internacional es el que determina si algo es genocidio, crimen contra la humanidad, crimen de guerra, y todos los distintos delitos que persigue el Tribunal Penal Internacional. Bueno, dicho todo eso, yo creo que los palestinos tienen todo el derecho del mundo de combatir al ejército israelí. ¿Cómo ves? No de matar civiles israelíes, como lo hicieron el 7 de octubre, que fue el gran pretexto para que Netanyahu desatara una ofensiva que seguramente tenía más que preparada en su sucia cabeza. Yo creo que, fíjate, es que se simplifican mucho las cosas cuando se ven los toros desde la barrera, de verdad. Europa ha apoyado a Israel, entre otras muchas cosas, porque es la única democracia liberal que hay en el Medio Oriente. Y es una democracia. Es una democracia donde hay diputados árabes, hay un partido árabe, hay diputados árabes en el Parlamento y tienen libertad de hablar. Hay periódicos en árabe, en los periódicos en árabe pueden decir lo que quieran del gobierno de Netanyahu y del primer ministro que está en ese momento. Es decir, se le ha defendido primero porque es una democracia. Segundo, porque hay una culpabilidad razonable que siente Europa ante la persecución contra los judíos de 2000 años que culminó en el Holocausto nazi. Sí, donde se liquidó a 6 millones de inocentes. 5 millones si quieres, para que no me digas como el nazi que tenía yo en un grupo que decía 6 millones no fueron, bueno, fueron 5, entonces ya está bien, ¿no? 5 millones sí se pueden matar, 6 ya no. Es una estupidez. Lo que está ocurriendo es aterrador, es insufrible. Y Europa ha tenido que ir poco a poco quitándose el miedo a ser considerada antisemita por criticar las acciones del gobierno de Israel. Y yo creo que va avanzando en ese sentido, y creo que España en ese sentido ha sido uno de los países que ha impulsado la nueva comprensión sobre la situación de Oriente Medio en el seno de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo. Ahora bien, cuando tú hablas en contra de la invasión rusa a Ucrania, inmediatamente viene alguien que te dice rusófobo, sobre todo los hijos de Putin, ¿no? Pero tú vas y les dices, no, mira, no, yo tengo nada contra el pueblo ruso, pues si son víctimas además de Putin, es un dictador horroroso. Yo no tengo nada en contra de Rusia, no detesto a la nacionalidad rusa, no detesto a los rusos que andan por la calle, no detesto a todos los rusos, simplemente tengo un problema con su gobierno y con Vladimir Putin. Pero en el caso de Israel, la gente te dice, Israel está matando palestinos. No, mira, no, es el gobierno de Netanyahu que tiene en su seno a los sujetos más extremistas, los partidos religiosos fundamentalistas, y el fundamentalismo religioso pues, siempre es tóxico y acaba siendo asesino. Pero no son los israelíes. No, sí, es la culpa la tienen todos los israelíes. No, a ver, entonces la culpa la tienen todos los rusos. No, tampoco. Pero luego se van un poco más allá. Los judíos están matando palestinos. A ver, la gran mayoría de los judíos ni siquiera viven en Israel, ni son ciudadanos de Israel. Yo creo que tienen derecho a hacerlo por las características propias del Estado de Israel. Pero no lo son. Y están fuera, y muchos de ellos están, pero tan en contra como cualquiera de nosotros, de las barbaridades que está cometiendo el ejército israelí en la Franja de Gaza. Pero es muy fácil irse contra todo Israel, contra todos los israelíes, contra todos los judíos, contra todos los amigos de los judíos, a quienes les llamas sionistas. Porque además dices que eres antisionista y yo te aseguro que no sabes lo que es el sionismo. Todo esto complica las cosas y no son tan simples como las estás viendo tú. A Europa le ha costado mucho trabajo avanzar hasta reconocer que no puede seguir sosteniendo su alianza con este gobierno de Israel, porque lo que este gobierno de Israel está haciendo trasciende todo lo que ha pasado en los últimos años desde 1948, desde la guerra del 48. Israel fue atacado 3 veces por los países árabes, en 48, en 67, en 73.
y les ganó la guerra las 3 veces. Y tenía derecho Israel a defenderse, por supuesto. Esto no tiene nada que ver con aquello, pero la memoria histórica te lleva a aquel momento. A ver, es un país bajo asedio, donde tienes a Hamas, que en su carta fundacional dice que su objetivo es la destrucción de Israel, el asesinato de todos los judíos. Hezbollah, 3/4 de lo mismo. Arabia Saudita dando millones de dólares para acabar con Israel. Qatar dando millones de dólares para acabar con Israel. Irán, que estuvo haciendo bombas nucleares para tratar de acabar con Israel cuando Ahmadinejad era presidente. Es un asedio tremendo sobre ese país, que hay que entender. No justifica lo que está pasando, pero te da dimensiones de la complejidad del problema. Y el hecho de que hoy Europa le esté diciendo a Netanyahu hasta aquí es muy importante. Es muy importante y es muy importante en términos de venta de armas, es muy importante en términos de apoyos políticos y diplomáticos. Y es muy importante para que Estados Unidos también dé un paso atrás, porque Estados Unidos no ha pasado por el proceso de revalorización de la situación de Oriente Medio que está pasando Europa y que está pasando lentamente. Sí, así es. No debería ser así, no debería ser así, pero tampoco debería estar Israel haciendo lo que está haciendo y sin embargo lo está haciendo. Entonces vivamos en la realidad y veamos cómo empujamos todos a nuestros eurodiputados. Por ejemplo, no sé si tú Guillermo Ponce, no sé si eres de dónde, si eres mexicano, pues, dile a Sheinbaum que deje de apoyar a Israel. Pero eso no quiere decir, o que defienda al pueblo palestino sin defender a Hamas, que es la otra. Cuando tú ves y hoy vamos a hablar de la base de Pablo Iglesias, cuando a los que defienden a todos los grupos terroristas e entrevistan a los líderes de los grupos terroristas para que cuenten sus planes de cómo destruir Israel, y los llama periodistas que están siendo atacados en Alemania por su libertad, por su trabajo periodístico. No es trabajo periodístico, están promoviendo el terrorismo, hijo mío. No, están promoviendo y defendiendo a la gente que cometió el 7 de octubre. Y eso es tan inaceptable como defender a Netanyahu, que está cometiendo las masacres desde el 9 de octubre, más o menos. Así que, así de complejo es esto. Siento mucho romperte el globito y decirte que el mundo es mucho más difícil de lo estamos permitiendo y esto es lo mejor documentado y esto es lo peor que he visto yo en mi vida. No, hijo mío. Se han visto cosas peores y eso no quiere decir que tengamos que ver esto sin nada. Yo personalmente, y lo saben ustedes aquí, he hablado con Jonás Fernández, que es el eurodiputado de Asturias, y hemos hablado sobre la situación y probablemente vamos a volver a hablar sobre la situación en este canal. Zona Metropolitana de Guadalajara. Hola, Edgar Daniel. La buena noticia del día parece ser el bloqueo de una corte federal impuso los aranceles sin sentido de taco, como le llaman hoy al personaje naranja, al Hitler naranja. Bueno, ¿desde cuándo la palabra ocupar es sinónimo de usar? Es algo que he notado mucho en los hispanohablantes de México. No sé, pero es reciente, tiene menos de 15 años. No, y más que ocupar es necesitar. Ocupar más que usar es necesitar. Evolucionó a partir de algún uso popular, de alguna cuestión de televisión o de algún lenguaje juvenil, algo por el estilo. A mí me molesta muchísimo. Ocupo una cerveza. Vale, tú ocupas, pues no ocupes la mía porque la mía la estoy bebiendo yo. Y si alguien se lo ocupa de mi cerveza, pues vas a ser echado. En fin. Edgar Daniel, hola Mau, dice Juan Ruiz. ¿Crees que es legítimo aliarse con ex-MAGA arrepentidos o es como aliarse con nazis? No, a ver. Los nazis defendían el asesinato de toda la gente que no era de cierta supuesta etnia. Que no eran rubios como Hitler, que no era rubio, que no eran delgados y atléticos como Goering, que tampoco lo era, que no eran gente con un aspecto atlético y enteros de cuerpo como Goebbels, que tampoco lo era porque tenía una pata chueca. Los nazis defendían la aniquilación de millones de seres humanos, judíos, latinoamericanos, eslavos. Sí. Eso no es lo mismo que ser MAGA. Y la gente es MAGA por distintas razones. Y muchos apoyaron a Trump pensando que iba a mejorar su situación económica,
Mucha gente piensa solo en lo económico. Me prometió acabar con la inflación y la inflación es culpa de Biden, que no era, ni era tanta. Pero bueno, pero lo que está haciendo ya no me gusta, ¿no? Entonces te sales y ya del ambiente de Trump, aunque sigas teniendo un pensamiento de derecha, pero no es el pensamiento de derecha que implica el asesinato, el genocidio, el- la muerte de millones, ¿no? Es que no, no, es al contrario. Los ex MAGA arrepentidos es gente que está descubriendo una realidad y se les puede llevar a un pensamiento mucho más razonable y racional, pero solo si te acercas a ellos, ¿no? Quisiera que platicara sobre los enfoques de psicología que desmeritan a la psiquiatría. No sé, como que piensan que la cognición humana se da por arte de magia. Me molesta mucho. Es que no, ni siquiera los conozco tan a fondo como para poderlos presentar. Es decir, cuando te dicen que la conciencia humana no es material, pues estamos fuera estamos viviendo en otro mundo. Tú me tienes que demostrar que es de una realidad alterna en la cual la materia no funciona. Yo los datos que tengo hasta hoy son que sin la materia no existe la conciencia. Y cuando se altera la materia, se altera la conciencia. Y se altera la personalidad, y se altera la individualidad, y se altera la memoria. Todo ello con lesiones que puede haber en distintos lugares del encéfalo, lo cual quiere decir que la cognición humana depende de la existencia del encéfalo. Nos falta averiguar cómo. Los que dicen, no, no es cierto, pues es que tendrías que demostrarlo. Si crees que hay un elemento superior, pues tendrías que demostrarlo. Yo francamente siento que es perder el tiempo con gente que tiene pensamiento idealista, pensamiento irracional, pensamiento filosófico y pensamiento que no aporta nada como no sea a sus propias arcas. A Ucrania se le puede ayudar mucho más fácil por varios motivos. Uno, está en Europa. Dos, tiene un frente de miles de kilómetros. Tres, tiene millones de habitantes y robustez para aguantar. Sí, el problema ha sido que, por ejemplo, toda la ayuda que se ha enviado a Palestina no está entrando. Israel, el gobierno de Israel, fíjate, estoy a punto de meter la pata yo también. El gobierno de Israel afirma que cuando se deja entrar ayuda, esa ayuda es copada por Hamás y no se le entrega al pueblo palestino. Gente a la que yo respeto muchísimo, como, ay Dios mío, ¿cómo se llama? José Andrés, el jefe de World Kitchen, dice que no es así. A ver, ellos alimentan directamente a los palestinos en las cocinas que pone la ONG maravillosa y admirabilísima que ha hecho José Andrés. Yo estoy persiguiendo a José Andrés hace meses para ver si un día quiere venir a hablar aquí. Mi pretexto es que, como siempre quieren preguntarle de lo que a ellos les interesa, yo le he mandado un par de mensajes a José Andrés diciéndole que yo quiero que venga aquí para que hable de lo que él quiera, no de lo que a mí me interesa. A mí me interesa todo lo que pueda contar. Soy un admirador pero absoluto de José Andrés. Y José Andrés ha dicho que no, pues, o sea, que ellos no están alimentando a Hamas, están alimentando a la gente que no tiene nada, que la han dejado sin nada. Entonces el pretexto de Israel es como esa ayuda se la queda Hamas y luego la vende carísima, pues entonces no dejamos que entre. Y puede ser un pretexto, puede ser cierto, pero aún si fuera cierto, es necesario que existan los mecanismos necesarios para que esa ayuda llegue directamente a los palestinos que las necesitan. Y la situación es absolutamente horrible. Todos los argumentos del gobierno israelí son deleznables y fácilmente demolibles. Dicen, es que están usando, jamás usa a sus ciudadanos como escudos humanos. Y es cierto, sabemos que es cierto, sabemos que jamás ha dicho que todos los palestinos deben ser shahids, o sea, mártires del Islam en la lucha contra el maldito Israel. Y entonces están dispuestos a matar, a que mueran todos. Jamás no tienen ningún respeto por la vida de los palestinos, eso es cierto. Y jamás además ha enseñado a los niños a odiar a Israel, también eso es cierto. Pero pues no vas a mejorarlo con lo que está pasando, al contrario, ¿no? Pero hay que encontrar los mecanismos de que la ayuda llegue a quien la necesita
Y eso solo se puede conseguir entrando por los lugares por donde quien está impidiendo el paso es el ejército israelí. La Fuerza de Defensa de Israel, que es como se llama el ejército de Israel, el IDF. Bueno, gracias Lorena, engaño mucho, me veo muy en forma, pero no tengo en junio vuelvo al gimnasio que he estado dejando de estar. ¿Qué me dicen? Entre tus late nights favoritos no tienes a John Oliver. HBO es genial, sí, pero John Oliver es una vez por semana, Last Week Tonight, que es los sábados, si mal no recuerdo. Él es los viernes, Bill Maher es los sábados, y los late nights normales son, los que yo veo son los de Kimmel y Colbert, y ocasionalmente algo de Seth Meyers. Tras los diferentes casos de corrupción, el PSOE, ¿cuáles? ¿Crees que deberían hacer primarias en el PSOE? A ver, mira, le voy a explicar dos cosas. Primero, casos de corrupción, no hay sentencia de ninguno. Tú estás dando por hecho que hay corrupción. Hay acusaciones, las cuales en general, cuando las ves de cerca, están motivadas políticamente, no tienen bases fácticas, están siendo terriblemente manipuladas por la prensa de ultraderecha, que está controlando básicamente lo fundamental de la comunicación en España. Así que, pues ante los casos de corrupción, cuando los haya, hablamos. Ahora dices, el PSOE deberían hacer primarias. El PSOE siempre hemos hecho primarias. Vuelvo a repetir que en las primarias en las que se eligió secretario general a Pedro Sánchez, yo estaba con otra candidata. Lo que pasa es que como soy un demócrata, cuando mis compañeros decidieron que Pedro Sánchez ganaba, pues Pedro Sánchez es mi secretario general, punto. Pero yo no estaba con Pedro Sánchez. Y acabamos de hacer primarias otra vez, y elección de secretario general, y primarias para la alcaldía, y primarias para el gobierno de la región, en este caso del Principado de Asturias. Dices, no, o sea, lo estás diciendo como si el PSOE no hiciera primarias, cuando el que nunca hace primarias es el PP, y Podemos menos. ¿Qué opina de la postura de Page y otros líderes autonómicos del PSOE? La posición de Page y de Lambán me parece inaceptable, ¿no? Deberían irse del partido, si les molesta tanto que se vayan del partido. Pero si están saboteando el partido para entregárselo a la derecha, y en caso de Page parece que es el caso, o de Page, pues me parece muy triste. ¿Veo posibles elecciones anticipadas? No veo por qué. ¿Cuál es el motivo político? ¿Qué mala administración de bienes, de crisis, de presupuestos, de programas de gran calado nacional, de manejo de la imagen internacional del país, de manejo de la economía, que es la economía más fuerte de Europa en este momento, de una potencia política que puede o no tener en el Parlamento Europeo o en la Comisión Europea, que hoy España tiene la que nunca había tenido? Así es como se valora un gobierno. No si un alcalde de un pueblacho perteneciente a ese partido se robó un día 3 calzoncillos y un pañuelo. Pues, el alcalde tiene que ir a la cárcel por los calzoncillos y el pañuelo, pero eso no es el partido, ni mucho menos es el gobierno. Están buscando la forma de tirar a un gobierno que es extremadamente sólido. ¿Y sabes cuándo pasó esto antes? Cuando el director de ABC, Luis María Anzón, el director del Mundo, Pedro J. Ramírez, el director de Cambio 16, que no me acuerdo quién era el miserable, y otros, decidieron que había que tirar a Felipe González y emprendieron una campaña muy similar a la que estamos viviendo hoy, que confesó posteriormente Luis María Anzón, diciendo que ante la fuerza que tenía Felipe González, habían decidido que era necesario poner en riesgo al Estado para salvarlo, es decir, para que el PP pudiera volver al poder. Revísate lo que pasó cuando tiraron a Felipe González. Y revísate lo que pasó cuando con el apoyo de la Spanish Revolution y de Juventud Sin Futuro y de todo lo que después sería Podemos, tiraron a José Luis Rodríguez Zapatero. Ay.
¿Crees que lo mejor que podemos hacer los mexicanos este domingo es abstenerse y no validar la farsa judicial? Sí. De preferencia, lo mejor que pueden hacer los mexicanos este domingo es mole. Y luego comérselo en familia. Tortillita recién echada, cervecita. Si hay fútbol, futbolito. Si no, se habla en familia. Todo muy bonito. Bueno. Vamos a hacer rápidamente, porque ya se hizo tardísimo, la semana de Trump. La semana de Donald Trump. Empezamos por esto. La secretaria de Seguridad del país, de la Seguridad Interna, Homeland Security, Kristi Noem, conocida por haber matado a su perrito de un tiro, escribió un libro donde explicó que tenía un perrito que lo quería usar para la cacería, porque como no servía para la cacería, cuando era todavía un cachorro vieron que no servía para la cacería, se lo llevó a un lugar y le dio 2 tiros. Esta administración está haciendo responsable a Harvard de promover la violencia. No ha habido un solo acto de violencia en Harvard. El antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus universitario. Es un privilegio, no un derecho, que las universidades inscriban a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus altos pagos de colegiatura para ayudar a enriquecer sus asignaciones de muchos miles de millones de dólares. Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto y se negó a hacerlo, o sea, rendirse a Donald Trump. Han perdido la certificación de su programa de estudiantes y visitantes de intercambio como resultado de su negativa a ajustarse a la ley, que no es a la ley, es ajustarse al capricho de Donald Trump, que ahora cree que es la ley. Lo que él cree que hace es la ley. De que esto sirva como advertencia a todas las universidades e instituciones académicas de todo el país. Y viene la carta en la que Kristi Noem le avisa a Harvard que, por ejemplo, las personas, hay gente de las familias reales europeas que están estudiando en Harvard que pues los van a echar el año próximo, ¿no? Harvard está peleando, pero la lucha en contra de lo intelectual, la lucha en contra del conocimiento, la lucha en contra de la ciencia, la lucha en contra de las universidades, es una característica de toda organización autoritaria, de todo gobierno autoritario, de izquierda o de derecha. De esto acuérdense bien. El autoritarismo al final acaba echando de lado las ideologías, aunque son más amables en algunos casos para las de derecha, los autoritarismos. Pero no se llevan mal en el fondo de armario de la izquierda como la de Stalin, que por ejemplo decidió que el genetista máximo, que la genética iba a ser como la decía Lysenko, independientemente de lo que decían todos los genetistas reales de la Unión Soviética allá por los años 30. Y así acabaron muriendo grandes genetistas, pioneros de los bancos de semillas, como Nikolai Vavilov, murieron de hambre encerrados en las cárceles de Stalin porque así lo quería Lysenko. Entonces, y el López Obrador hablando de que si tú quieres que tus hijos estudien en una universidad y tengan un buen puesto, es aspiracionismo. No, aquí tenemos que ser todos campesinos y tener huertos y un burro y ya, no pidas más, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones de la semana. El enfrentamiento con Harvard, que se está extendiendo obviamente a otras universidades, pero Harvard tiene la característica de que es una universidad que existe antes de que existiera Estados Unidos. En el 1600 y tantos fue fundada en las colonias británicas, porque Estados Unidos no se funda hasta 1776. Tiene unos más de 100 años más que el propio país. Este señor que ustedes ven tiene una característica que a primera vista se nota. Es negro. Aparte de ser negro, que eso, ¿no?, cualquiera se da cuenta más o menos de manera muy sencilla. Aparte de ser negro, es el alcalde de Chicago. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, es simpático caballero. Además se ve que es una persona relativamente joven.
Ha sido investigado, está siendo investigado, se le anunció, se le informó que lo estaba investigando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por un delito gravísimo, haber contratado demasiados negros en el ayuntamiento. El alcalde en un momento dado presumió que su ayuntamiento era uno de los ayuntamientos más diversos de los Estados Unidos, donde el 48% de sus empleados son negros, el 30% blancos, el 25% latinos y el 8% asiáticos. Déjenme buscar una cosa, se me acaba de ocurrir esto, un segundo. Debería yo estar hablando para que parezca que... Vale, el 39% de la gente de Chicago son blancos, casi el 30% son negros, 7% asiáticos y 29% de la población es hispánica o latina. Él dijo que tenía así 48% de negros, 30% blancos, 25% de latinos y 8% de asiáticos. Y esto enfureció a Donald Trump, que está convencido de que hacer algo así es racista. Es racista en contra de los blancos estadounidenses, que son la minoría más perseguida de todos los Estados Unidos. Y entonces se le está investigando para quitarle a la ciudad de Chicago. Y esto no es a él, por supuesto, a Brandon, ¿no? Es a toda la ciudadanía de la ciudad de Chicago, del municipio de Chicago, quitarle $3,000 millones de ingresos federales. Todos los ayuntamientos del mundo tienen sus ingresos de sus servicios municipales, pero tienen ingresos tanto del estado o región o provincia a la que pertenecen, como del gobierno estatal, del gobierno de la nación. Eso es lo que se le pretende quitar, porque ya sabes tú, no puedes tener demasiados negros. Ahora, si son solo blancos, eso está bien. Eso está muy bien, por supuesto, en la visión trumpista de la realidad. Y luego tenemos a este despojo humano, que es, por supuesto, ya lo sabrán ustedes, Robert F. Kennedy Jr. La última hazaña de Robert F. Kennedy Jr. es el informar que le ha retirado $700 millones de un contrato a la empresa farmacéutica Moderna, destinada al desarrollo de una vacuna para la gripe aviar para seres humanos. Es decir, estamos viendo que la gripe aviar empieza a contaminar a seres humanos. Los virus respiratorios son problemáticos y evidentemente después de la COVID sabemos perfectamente que pueden ser aterradores. No solo por las muchísimas personas que mató la COVID, más las que además de la COVID mató, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso en Madrid, al impedir que los ancianos de las residencias de ancianos fueran atendidos en hospitales y por médicos. Aparte de esos millones y millones de personas que murieron de COVID en 2020 y 2021, está el hecho de que la COVID persistente es un verdadero horror. Todavía no se conocen a fondo sus mecanismos, pero es terrible. Yo hablé aquí de una chica, una maravillosa divulgadora de física, que de pronto un día desapareció, y cuando la veo reaparecer es que lleva 2 años en cama por COVID persistente, además con problemas de memoria, con problemas cognitivos provocados por el virus. Pero bueno, entonces evidentemente el virus de la gripe aviar representa una amenaza, porque una sola mutación lo puede extender entre los seres humanos, y entonces se pensaba desarrollar una vacuna que ahora ya no se va a desarrollar. Y si no la paga Estados Unidos, pues habrá que encontrar la forma en que la pague Europa, porque si no la paga Europa, cuando ocurra la pandemia, ojalá no ocurra, pero si llega a ocurrir, nos va a pillar desprevenidos otra vez. Pero no se preocupe usted de todos modos, porque se ha decidido también prohibir, o se está considerando, este señor que tenemos aquí junto, este despojo humano, esta persona que cree cosas de medicina basado en cosas que leyó y oyó, que nunca se ha interesado en estudiar,
No solo medicina, sino en ir a hablar con las personas que saben, porque considera que todos lo están engañando. Solo la verdad solo la tiene él y los conspiranoicos que lo rodean. Por lo tanto, también ha sugerido prohibir a los científicos estadounidenses que trabajan en instituciones federales, como serían los Institutos Nacionales de Salud, una de las más grandes instituciones generadoras de conocimiento médico del mundo, a que publiquen en las grandes revistas médicas como el New England Journal of Medicine, como el Journal of American Medical Association y como The Lancet, este periódico británico, esta revista británica especializada, que son los tres medios por los cuales la mayoría de los médicos se enteran de las novedades que hay, los recientes descubrimientos en medicina. Pues ha decidido que quizás van a prohibir también a los investigadores pagados con dinero federal que publiquen en esas revistas, porque dice él, las controla la industria farmacéutica, y la industria farmacéutica es mala porque lo dice él y porque lo dice también alguna izquierda ignorante que no sabe de farmacia y no sabe de medicina. Y finalmente, el anuncio de ayer es que ya no se va ya no se va a recomendar la vacuna para la COVID a niños menores de 6 años y a mujeres embarazadas. Si se deja de lado esta vacunación, vamos a tener otro montón de muertos, con los cuales va sumando la cantidad de gente a la que puede matar este personaje, que es una vergüenza para su familia está totalmente en contra de él, la familia Kennedy, familia tradicional demócrata progresista de Nueva Inglaterra. Pero bueno, esto es lo que nos ofrece este señor. Y ahora sí, esta fotografía de esta simpática chica que se llama Nicole Saoukos, esta de tener origen griego por algún lado, aunque ella es australiana. Ella es una ex policía australiana, trabajó en la policía australiana bastante tiempo y está casada con el chico que tiene, por supuesto, a su lado. Al fondo podemos ver la ópera de Sydney, que es un marine estadounidense. ¿Sí? Entonces, pues Nicole Saoukos, ex policía australiana, decidió ir a visitar a su marido, que está destacado en Honolulu, en Hawái, y se fue ella con su mamá. Y voy a pasar unos días con mi marido, lo visito, estoy con él. Y nos asoleamos un poco y tomamos margaritas o daiquiris o lo que se nos ponga a tiro. Ese era más o menos el plan, hasta el momento en que aterrizó en el aeropuerto de Honolulu y entonces fue detenida. Se le dijo que traía demasiada ropa y que por tanto ella quería quedarse en Estados Unidos más allá del tiempo que le permitía su visa. Lo cual es un acto telepático potentísimo por parte de un agente de la inmigración estadounidense. A la madre la dejaron ir, afortunadamente, pero fue detenida. Se le tomaron huellas digitales, se le tomó una muestra de ADN, se le reposó, se le registró en sus cavidades corporales. Esto es cuando te revisan el interior de la vagina, el interior del ano, el interior de la boca para ver si no estás contrabandeando, sobre todo droga. Esto se hace con los peores criminales cuando son detenidos, o sea. Se le encarceló, se le dejó incomunicada durante 3 días sin poder hablar ni con su abogado, ni con su marido, ni con nadie. Y finalmente se le deportó de vuelta a Australia. Yo no sé con qué ganas va su señor marido a defender a Estados Unidos mañana, ¿eh? Pero además, cuando ella dijo que estaba casada con un marine estadounidense, se rieron de ella. No creían que un marine estadounidense se fuera a casar con una chica guapa que había sido policía, ¿no? Vaya usted a saber qué está pasando. No estoy tocando todo lo que pasó, pero sí estoy tocando algunas cosas de las que han pasado. Y la semana próxima voy a tener, estoy haciendo un resumen, una selección de los elogios que se le dedican, que sus minions, su piara, le dedica a Donald Trump, porque yo en mi vida, mira,
he estado en reuniones con presidentes de empresas muy importantes. Cuando Reina era presidente de Cervecería Cuauhtémoc, cuando, ay, no me acuerdo cómo se llama el presidente de Sedimentos Mexicanos. Ah, no me acuerdo del nombre de él, le hice sus informes anuales varias veces. Con Alberto Valleres, presidente del Grupo Val, con el presidente de Kodak, cuando todavía Kodak existía como una potencia mundial, con el presidente de Pepsi-Cola mexicana, y nunca he visto gente que y he estado reunido, hombre, en diversas ocasiones con políticos de diverso nivel. Alrededor de los políticos es más frecuente oír a los psicofantes, a los de, uy, es usted maravilloso, ay, qué inteligente es usted, señor, ay, y tan guapo que es. No, el político es feo, un ojo salido por acá y sin pelo sarnoso, babeando, ay, es usted tan guapo. Pero nunca he oído cosas como lo que se le llega a decir a Donald Trump. Señor, notado aquí, de la fiscal general, que es una mujer que además, por cierto, ella fue agente de Qatar, cobraba $120,000 al mes por servir a Qatar. Ahora dice que, claro, el avión que le regaló Qatar a Donald Trump no es un soborno, por supuesto que va a decir ella, ¿no? Pero dijo una frase como esta: sus primeros 100 días han superado por mucho los de cualquier otro presidente de este país, jamás, jamás. Usted fue electo abrumadoramente por la más grande mayoría de la historia. Y es que no es cierto. No fue electo por la más grande mayoría de la historia ni de lejos. Pero esto se lo dicen y el señor se siente muy bien. Y el señor sigue dándole perdones a gente cuyos familiares le han pagado cenas de $1 millón el plato, o que fueron a la cena absurda que realizó hace poco para los 220 que más han gastado en su criptomoneda. Sí, vamos a hablar mucho más, desafortunadamente, de lo que hace el señor Donald Trump. Es el caso de corrupción más descarado que yo he visto en mi vida, y mira que conocí al PRI. Pero hasta ellos se ocultaban. Hasta ellos se ocultaban y fingían. Me acuerdo cuando uno que yo conocía, que era contador público, cuando se hizo una asociación de contadores públicos para apoyar a un candidato presidencial y ver qué agarraban, lógicamente. Y lo nombran candidato a diputado. Y me dijo, oye, ¿me ayudas con escribir unas cosas? No. La verdad que dije no. Digo, pero sí, te digo una cosa. Si tú te corrompes, voy a escribir contra ti. Adivinen ustedes contra quién escribí 3 años después. Al señor Iglesias. Bueno, esa es más o menos la historia. No he visto corrupción similar a la de Donald Trump. Si tú le das dinero y tus padres son unos delincuentes, él suelta a tus padres. Les dio un perdón ayer a 2 personajes que son delincuentazos porque su hija pagó $1 millón para cenar con Donald Trump, que además ni cenó con ellos, fue, los vio, les dijo 3 palabras y se fue. Ni la foto, ni el selfie se tomaron. Es aterrador. ¿Cómo actuar en México ahora que se nos aproxima la dictadura con Morena y no falta mucho para que nos metan la ley censura? Hablaremos cuando llegue el momento. Evidentemente contra la censura es solo la libre expresión y buscar las avenidas para la libre expresión, ¿no? Yo tengo un poco miedo de lo que me puede hacer Morena, pese a que me odian, sobre todo los que fueron mis amigos, ya te imaginarás cómo me odian, porque estoy en España, pero yo puedo ser un medio precisamente de comentar para México cosas que no se puedan comentar en México. No sé hasta qué punto se puede llegar a la censura. México está acostumbrado a tener una prensa semilibre. Y ya sé que tiene muchos defectos, pero la prensa semilibre siempre es mejor que la prensa totalmente controlada por el Estado. Gracias a Natalie, que le gustó el cuento. Mira, ¿crees que aún no se debe temer a la IA a pesar de los grandes avances que ha tenido en el último año? No, no se le debe temer. Es una herramienta, va a ser una herramienta enormemente útil. Pero Skynet todavía está en la imaginación. Nada más. Ay, es que puede hacer cosas que mucho más rápido que un ser humano. Ya, y un coche puede correr mucho más rápido que yo. Y una grúa puede levantar muchísimo más peso que el máximo campeón de halterofilia del mundo. Estamos acostumbrados a hacer máquinas que hacen las cosas mejor que nosotros. Hace años tenemos pilotos automáticos
que corrigen las estupideces de los pilotos y han salvado millones de vidas en los aviones. Para el piloto lo necesitas de todos modos. Yo trabajo con inteligencia artificial, trabajo en la traducción con inteligencia artificial. Ha mejorado, sí, pero está muy lejos de ser verdaderamente útil. Sin mí. Porque si en 100 páginas solo mete la pata en 16, esas 16 pueden ser de vida o muerte. Me necesitan a mí para que revise las 100, a ver en cuáles 16 cometió qué errores y cómo se resuelven. Inevitablemente. ¿Por qué Dios tendría que ajustarse a las leyes físicas y naturales que nos rigen a nosotros? No, no tendría, ¿no? Como Superman o como Hulk. Vamos a hablar hoy del escritor de Hulk, por cierto. Pero no tienen por qué, no tienen por qué. Simplemente tienes que demostrarme que lo está haciendo. El régimen morenista es como el régimen chavista y castrista. No. No, por lo menos todavía no. Primero que nada, no se han expropiado todas las empresas privadas de México para crear un Estado comunista. No ha ocurrido. 2, no se ha terminado la libertad de prensa en México. No se ha terminado. No se ha terminado la posibilidad de hablar. Esa idea de quien dice este tipo de barbaridades es alguien que no ha puesto un pie en Cuba, por ejemplo, o en Venezuela. Entonces, te suena fácil decirlo porque es como una acusación brutal. Hombre, México es igual a Cuba. ¡Wow! Y los tontos, pero solo los tontos, te van a decir, ¡ay Dios, qué tragedia! No. El problema es que no es así. No es la misma historia, no son las mismas circunstancias, no es el mismo proceso, no es el mismo país, no es la misma gente, no es el mismo momento histórico. Nada de eso tiene absolutamente nada que ver con el proceso mexicano. Pero eso te crees que te permite eludir la responsabilidad de comprender, abordar y resolver la situación de México, que es absolutamente peculiar. Sheinbaum no va a nacionalizar todas las empresas mexicanas. Ya viste la reacción cuando alguien por allí andaba promoviendo que se expropiara una televisora por salud nacional. La salud nacional no aparece en la ley de expropiación de 1936, ahí la tienes. Ahí tiene 12 motivos para la expropiación. Esa ley existe y ninguno de ellos es salud nacional. Hubo hasta risas, ¿no? Pero no se hagan comparaciones extralógicas. Si Cuba fue lo que fue porque tuvo el apoyo de la Unión Soviética. El día que se acabó el apoyo de la Unión Soviética, Cuba entró en una espiral en la que sigue metido, donde el hambre y la pobreza absolutamente generalizadas y la inutilidad absoluta del Partido Comunista Cubano para levantar una economía medianamente funcional ha sido escandalosa. Eso no tiene nada que ver, aunque tengan ciertas relaciones, no tiene nada que ver con el autoritarismo brutal del gobierno venezolano, que además se corrompió para enriquecer a sus líderes desde el principio. Cuando te hablan de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, muchas de ellas son contra gente como Diosdado Cabello, que son sujetos que se han enriquecido robando a los pobres venezolanos contándoles el cuento de la revolución. Así que no, por favor. El régimen morenista es el régimen morenista, entiéndelo, entiende su origen histórico, entiende cómo surge del PRI, entiende cómo se le acerca el PAN, entiende el ambiente de corrupción y de delincuencia que hay en México, que no tiene nada que ver con los que pudiera haber habido jamás en Cuba y Venezuela, y trata de comprender la situación en la que está metido tu país y no irte a lo simplón, ¿vale? Gracias. Triste fallecimiento del maestro Peter David y las circunstancias en que ha ocurrido. Pues mira, vamos a hablar
brevísimamente del caso de Peter David. Asesinado, se llama esto, por el sistema de salud. ¿Quién es Peter David? Bueno, Peter David es un señor que es simpaticón. Y muy típico del cómic. Es de estas gentes que tú lo ves por la calle y te hace cómics. O es fan del cómic, ¿no? Los fans del cómic también. Cuando tú vas a una Comic Con o aquí en la Comic Con que se hace aquí, yo voy mucho a la Comic Con, me encanta. Tú vas y ves a los fans y pues, son fans de cómic. Y luego cuando salen son fans del metal también, ¿no? Entonces, bueno, Peter David. Peter David es un personaje importantísimo en la historia del cómic. Primero que nada escribió The Hulk 12 años. Además de que escribió grandes series de Aquaman, de Young Justice, de Spy Boy, de Supergirl, Superchica, Fallen Angel, Spider-Man, Spider-Man 2099, Capitán Marvel y X Factor. O sea, lo hizo todo en Marvel. Además escribió cómics y novelas de Star Trek, como la serie de libros del New Frontier, Nueva Frontera, Nuevos Límites. Sus otras novelas incluyeron adaptaciones del cine, novelas que se relacionaban con los medios, como cuando es una novela de un videojuego. En trabajos originales, como 2 series. Su trabajo en televisión incluye series como Babylon 5, Young Justice, Ben 10, Alien Force. Ben 10 no era sí, es un dibujo animado, ¿no? Ben 10 sí. Y Space Cases de Nickelodeon, que co-creó con Bill Mumy. Decía que su ocupación era escritor de cosas. Fíjate, hasta yo. Es que era muy prolífico, un humorista, y ganó un montón de premios por su trabajo, incluido un premio Eisner en el 92. Eisner es probablemente el gran maestro del cómic, Will Eisner. Un premio de los fans Wizard en 1993, un premio Hackstour en 1996, un premio Julie en 2007 y un premio GLAAD de los medios en 2011. Bueno, pues este señor, que es tan importante, empezó a tener problemas, un divorcio, perdió hasta la camisa, la mujer se llevó absolutamente todo, cómo funcionan a veces las cuestiones en los Estados Unidos, ¿vale? ¿Nos entendemos? Bueno, pero en 2000, y tuvo que hacer un GoFundMe para que le dieran dinero para sobrevivir, para pagar sus deudas y pagarle a Hacienda, porque además debía impuestos. Pero empezó a tener problemas de salud desde 2011, un disco herniado en la espalda que le impedía trabajar. Además, el dolor que provoca un disco herniado puede ser aterrador. Y luego empezó a tener otros problemas de salud. El 27 de noviembre de 2022, Graham Murphy, un amigo de él, lanzó otro GoFundMe porque explicando que estaba decayendo la salud de Peter David. Había sufrido una serie de derrames cerebrales y un pequeño ataque cardíaco. Así que para pagar su deuda médica, porque Medicaid lo había rechazado, Medicaid es el seguro público, uno de los 2 seguros, de los 3 seguros públicos de los Estados Unidos, de los que ya hemos hablado, pues necesitaba pagar todo y pagarlo a precio, no al precio que te cobra el seguro, sino al precio que te cobra, si no tienes seguro, los hospitales. Es decir, si a ti te cobrarían $5,000 por una... Hicimos un día el cálculo aquí. $3,000 por un brazo roto. Eso lo hicimos cuando se rompió el brazo a mi hijo, por cierto. Si te cobramos $3,000 por un brazo roto, es decir, la radiografía, la reducción de la fractura, la férula y la radiografía dentro de 15 días para ver si todo va más o menos bien. Si eso te costaba unos $3,000 en Estados Unidos, si tienes un seguro médico, el seguro no va a pagar $3,000 por eso. Va a pagar mucho menos, porque tiene un acuerdo con el hospital. Aquí en España, que tenemos una sanidad pública universal y gratuita que funciona, gratuita, sí que la pagamos entre todos, eso quiere decir gratuita, bobo. Pues no me costó nada. Fui a urgencias, atendieron a mi hijo, lo atendieron muy bien, lo trataron muy bien, maravillosos, los médicos aquí siempre son maravillosos, porque no están en esto por negocio, sino porque quieren ser médicos y ayudar a la gente. Y ya. Pero el punto es que Peter David necesitaba pagarlo todo y al precio alto, al precio no de seguro. Para el 20 de mayo de 2025, la incapacidad de David para toser o para aclararse la garganta exigió que se le pusiera en un ventilador
bajo sedación ligera. El ventilador siempre te tiene que poner bajo sedación ligera porque es un tubo que te meten por la tráquea y que es horroroso. David murió la noche del 24 de mayo a la edad de 68 años de edad. Y murió porque no podía pagar los gastos médicos que le hubieran permitido seguir vivo. Yo he hablado muchas veces aquí de que la mano invisible del mercado, que tanto adoran los adoradores del mercado libre, la mano invisible del mercado para lo que sirve es para romperle la cara, hecha puño, a los más desprotegidos. Nada más. En el caso de la salud, es absurdo que la salud sea un negocio. Si hay otras cosas que tienen que ser un negocio, me parece maravilloso que sean un negocio. Yo no soy precisamente así un promotor de la propiedad social del Estado, de todos los trabajos, pero tiene que haber una sanidad pública universal y gratuita, como tiene que haber una educación universal pública y gratuita. Si aparte tú quieres poner un hospital o una escuela para ricos, adelante. Pero si esos ricos no quieren tu escuela, tienen que tener sus hijos un lugar en mi escuela, en la escuela de toda la sociedad. En el caso de la salud, cuando hemos hablado de que la gente se muere por no poder pagar los gastos médicos en los Estados Unidos, hay gente que me dice, estás exagerando. Desafortunadamente, como vimos en el caso de Peter David, un genio del cómic, no, la gente se muere por no poder pagar los elevadísimos, brutales, ridículos costos de la salud en los Estados Unidos, el peor sistema de salud y el más caro del mundo. Bueno, ¿podemos sanar sin medicamentos? Claro, sanamos constantemente sin medicamentos. Nos enfermamos y nos curamos solos. Muchas veces. La medicina está para cuando no puedes. Por eso tenemos medicina sintomática. Oiga, tengo gripe, tengo un resfriado. No hay nada que hacer. Es un virus y no tenemos forma de combatir a los virus. Una forma eficaz de combatir a los virus no la hemos desarrollado todavía. Entonces, ¿qué hago? Hombre, te tomas un antihistamínico, te tomas un antipirético para que la fiebre no te moleste mucho, el antihistamínico pues, para que moquees menos y te aguantas. Y cualquier médico te dice una gripe dura 7 días con médico y 7 días sin médico. Una semana sin médico, decían. Constantemente nos curamos de cosas de las que ni nos enteramos que estamos enfermos. De pronto desarrollas células cancerosas y tu sistema inmune va y mata las células cancerosas y tú ni te enteraste, ¿no? Tenemos, a veces, yo soy muy de afecciones raras que me duran un poco rato, ¿no? Pues tuve ojo seco como 15 días, luego ya no lo tuve. Tuve una afección de lo más curiosa que es olores fantasmas. Olía yo cosas, tenía yo un olor metido en la nariz que no existía y que me duró como un año. Luego desapareció. Nada bien. Nos pasan muchas cosas y nuestro cuerpo tiene, afortunadamente, la capacidad de curarse, pero no de todo. Y cuando tus defensas son vencidas, necesitas ayuda externa y ahí es donde entra la medicina. Y por eso los charlatanes siempre te resuelven problemas vagos, ¿no? Te sientes cansado, te sientes de mal humor, te duele la cabeza. Pues entonces es que el gluten te está matando. Yo te enseño a dejar de comer gluten. No, lo que necesitas es comer la jalea de Gwyneth Paltrow. No, es que si esos dolores que tienes tú luego musculares están debidos a que tienes el cortisol altísimo, pero con esto que te comes estas hierbas que yo te receto, ya se te va a bajar el cortisol. Dicen cualquier estupidez para abordar los problemas inespecíficos. Los problemas específicos los tiene que abordar la medicina. Y no los ha podido resolver todos porque acaba de empezar la medicina seria a finales del siglo XIX. No tiene 200 años la medicina científica. Entonces se está explorando por todos los caminos un montón de cuestiones que creíamos que eran muy fáciles. Necesitamos algo bueno para el estómago.
Ay, pues, ¿qué será? Esta hierbita, mira, te haces una infusión y es buenísimo para el estómago. Luego descubrimos que el estómago no era el problema, sino que había muchísimas enfermedades diversas que afectaban al estómago. Y no hay nada que sea bueno para todas. Entonces, bueno, pues tengo una úlcera. O tengo, que antes se creía que era por el estrés. Y ahora sabemos que es una infección por una bacteria. O tengo cáncer en el estómago. O tengo problemas digestivos reales. O tengo diabetes. O tengo la cantidad de enfermedades del estómago es tal que hay gente que es gastroenterólogo que se especializa solamente en el aparato digestivo. Y entonces se descubre que no hay nada que sea bueno para el estómago, aunque te lo digan en la herbolaria, sino que necesitas aproximaciones y abordajes distintos para las distintas posibilidades, para lo cual primero que nada tienes que saber diagnosticar las distintas enfermedades que puede tener el estómago. Antes se creía que la enfermedad solo la causaban los humores. Entonces, esa es la realidad. No, de aquello de lo que no nos podemos curar, o nos cura la medicina o no nos cura nada. Y entonces te mueres. Cuando la gente dice, ¿cómo vivía la gente sin medicina? Vivía 34 años de media, vivía con unas enfermedades prevenibles, muchas veces crónicas, horrorosas, vivía con piojos, vivía con dolores, vivía jodida. ¿No necesitaba la medicina? No, sí, se puede vivir sin medicina, absolutamente, hasta el día que la necesitas. Ahora, vivir hasta los 80 años y vivir con buena salud cuando tienes 70 como yo, o vivir hasta los 90 y estar en buenas condiciones y bien atendido, pues eso no lo conseguías fácilmente antes de que hubiera medicina científica. ¿Qué opinas de la idea que pregonan los que creen en magia que la ciencia es como una nueva religión? Que es una estupidez. Es decir, lo que es algo que se dice sin ninguna base, hombre. La ciencia no necesitas creer en ella para que funcione. Es la diferencia. Si yo digo que yo no creo que Dios me vaya a castigar por portarme mal, no me castiga. Me da exactamente igual. Pero si tú crees que la gravedad es un invento, pues tírate de un séptimo piso, sin paracaídas y sin un colchón abajo. ¿Se puede ser trans y no suscribirse al pensamiento posmoderno? Por supuesto que sí. Te recomiendo que busques la charla larguísima que tuve aquí con Melanova, que es una mujer trans, aunque él pide que le hablen de él, que uno utilice el pronombre él, porque él dice que es un hombre, tiene transexual. Y hablé largamente con Melanova sobre el asunto. Ella está en contra, por supuesto, de la teoría queer, del transgenerismo y del transactivismo, siendo alguien que pasó una transición. Búscalo, porque es interesantísimo hablar con ellos. ¿Cuál es la solución para detener la masacre de Israel contra los palestinos? Que el mundo le exija a Israel que les pare. Informaciones que están publicando a la corrupción del Partido Socialista, que se como se defiende el gobierno, me da exactamente igual. O sea, todas estas informaciones no les voy a dar yo mayor caso, sobre todo cuando ahora están apareciendo los problemas de corrupción reales del Partido Popular. No sé de qué negacionistas hablas. ¿Has escuchado el Ocupo como usar desde 1998? Yo no, fíjate, y es que me fui un año después en México. Su opinión acerca de la postura de Zunzunegui en el tema de la conquista, la hemos dicho muchas veces, es estúpida. Estoy absolutamente convencido que se están engañando para servir a un neoimperialismo ridículo formado por grupos hispanistas, generalmente de ultraderecha. Además, voy a
No va a dar tiempo. Pero bueno, voy a hacer una mención muy rápida a una mujer llamada Elena Plotnica, que seguramente ustedes no han oído hablar. No sé si es Plotnica o Potnica, porque esa L luego se pronuncia como U y el polaco es muy difícil. Mi apellido originalmente tiene una sola vocal y un montón de, de consonantes, y lo mismo pasa con todo el polaco. Es verdaderamente aterrador. Pero como quiera que se pronuncie, y perdonarán que voy a masacrar además más palabras en polaco, quiero recordar solo a esta mujer porque se está creando actualmente un museo de la memoria de los residentes de la región de Oświęcim. Oświęcim, que es una región de Polonia, es lo que los alemanes llamaron Auschwitz o Auschwitz, y que es donde se instaló el complejo de campos de concentración, amplísimo complejo de campos de concentración de Auschwitz, incluido Auschwitz II-Birkenau, que fue el campo de exterminio, separando campos de concentración de campos de exterminio. El objetivo de este museo es recordar a los residentes de Oświęcim y del área circundante que ayudaron a los prisioneros de Auschwitz. Los historiadores del Museo de Auschwitz, al que yo sigo y que constantemente retuiteo los nombres de las personas que fueron asesinadas en Twitter, cada 2 horas ponen el nombre de una persona. Los 6 millones de personas requerirán varias decenas o cientos de años para poderlos mencionar a todos. Los historiadores del Museo de Auschwitz han identificado aproximadamente 1.200 apellidos de personas involucradas en estas actividades. Y una de ellas, esta mujer, Elena Plotnica. Mira, la mayoría de los franceses no estuvieron en la resistencia. Por lo tanto, hay que celebrar a los héroes de la resistencia francesa. La mayoría de los holandeses o de los neerlandeses no estuvieron en la resistencia. Por lo tanto, a mí me enorgullece mucho haber conocido a un hombre que trabajó en la resistencia como experto en explosivos. Decía que su trabajo era volar alemanes. Otro es lo mismo que hacían los aviones, pero él lo hacía con mayor eficacia. Y esta mujer, como muchas otras, se dedicó a ayudar a los presos porque sabía que lo que estaba pasando en Auschwitz no debía pasar. Y no me refiero al Holocausto. Me refiero a la forma en que se tenía a los prisioneros en los campos de concentración, porque eran campos de trabajo, se les utilizaba como trabajo esclavo hasta que caían muertos, desfallecidos, agotados, gente que no tenía relación con el mundo exterior, gente que no tenía alimentos adecuados, que no tenía a veces ni agua. Elena Plotnica nació en 1902 y vivió la mayor parte de su vida en Przeskin, en la comuna de Bresze. Estoy masacrando el polaco, por favor, perdónenme. Después de que los alemanes establecieron el campo de concentración de Auschwitz, cuando era solo campo de concentración, se unió al movimiento de resistencia en el campo. Proporcionaba a los prisioneros alimentos, medicina y correspondencia. Implicó a sus hijas en el trabajo de ayuda a los presos del campo de concentración. No olvidemos que hasta 1942 no se establece el campo de exterminio. En la primavera de 1943 fue arrestada por los alemanes. El 20 de octubre fue registrada como prisionera de Auschwitz con el número 65.492. Y entonces empezó a trabajar desde dentro del campo de Auschwitz como contacto entre el campo y la resistencia polaca fuera del campo, donde de allí el capitán Pilecki, que es uno de los 4 guardianes de este canal. Participó en acciones de transferencias ilegales de alimentos al campamento. Decíamos, el 20 de octubre fue transferida a Birkenau. Había sido arrestada en mayo 19 de 1943. 6 meses después, menos,
el 17 de marzo de 1944, murió debido a los malos tratos y al tifus. Fue, se dice, golpeada y torturada cuando se descubrieron sus actividades brutalmente durante semanas para que diera los nombres de las personas involucradas en la resistencia. Nunca dijo una sola palabra. Hay grandes héroes, hay héroes pequeños. Yo me quedo con los héroes pequeños. Porque no pueden que no ganen batallas, pero dejan historia. Miren, cuando se hizo el juicio de los médicos, y algún día vamos a hablar más ampliamente del juicio de los médicos en Nuremberg, médicos que habían sido gente muy seria y reconocida mundialmente, que habían estado en las organizaciones de salud mundiales y en universidades por todo el mundo, trabajaron haciendo experimentos brutales con los presos de los campos de exterminio y los campos de concentración. Recuerdo uno en concreto que le inoculaba malaria a los presos y luego les trataba de dar tratamientos enloquecidos, tratamientos que no tenían nada que ver con la ciencia, tratamientos que se le ocurrían a ver si funcionaban, ¿no? Y después del juicio de los médicos, él fue condenado a muerte en el juicio de los médicos, como muchos otros médicos, y ahorcado, que es la muerte indigna que se le reservaba a los nazis. Después de los médicos, del juicio de los médicos, surgió la ética médica, sobre todo la ética de investigación, que exige que no se puedan hacer investigaciones o experimentos con ninguna persona que no haya dado su consentimiento. Ustedes le van a contar también que esto lo desarrolló la filosofía y la ética. Ya estábamos estudiando la ética y descubrimos, no hay que hacer experimentos sin su consentimiento. No fue así. Fue ver la realidad del comportamiento brutal de bestias la que hizo que la sociedad directamente determinara que eso era incorrecto. No necesitó un tratado filosófico, como no se necesita un tratado filosófico para honrar a personas comunes y corrientes, señoras simpáticas que andaban por ahí por la calle en su pequeño pueblo en Polonia, de donde no iban a salir probablemente en toda su vida. Y recordar que así también son nuestros héroes. Y contado todo eso, vamos a lo que les habíamos dicho, a los chicos duros, a los verdaderos, ¿cómo les podemos decir? Los pequeños tipos duros que son los tardígrados, y volvemos en 7 minutos. Han ido al espacio, los han congelado, los han bombardeado con radiación de secado y hervido, después de lo cual siguen viviendo y reproduciéndose. Son los genuinos tipos duros de la evolución. En la mitología popular, las cucarachas son los únicos animales que sobrevivirían a una guerra nuclear y son por tanto los campeones de la resistencia. Pero no es así. El mito nació de la idea de que algunas cucarachas habían sobrevivido a las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, como sobrevivieron otros seres vivos, incluidas muchas personas, los llamados hibakusha, o gente afectada por la explosión. Pero el mito fue retomado y difundido por los activistas contra las armas nucleares en las décadas de 1960 y 1970. El Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica ha determinado que las cucarachas pueden soportar dosis de radiación 10 veces superiores a las que matarían a un ser humano, 10.000 rads. Pero las humildes moscas de la fruta, las drosofilas que tenemos por nuestra casa, soportan casi 64.000 rads y la avispa Habrobracón puede sobrevivir a 180.000 rads. A nivel unicelular, la bacteria Deinococcus radiodurans queda al frente soportando 1,5 millones de rads. Por comparación, la bomba de Hiroshima emitió rayos gamma a una potencia de unos 10.000 rads y las bombas que hoy conforman los arsenales nucleares son miles de veces más potentes. Pero la supervivencia a la radiación es solo uno de los elementos que forman a lo que podríamos llamar una especie de tipos duros. En general, los animales solo podemos sobrevivir en una estrecha franja de temperaturas, presión, humedad, radiación y otros factores. El caso excepcional, los campeones de la resistencia en todos estos puntos, incluida la supervivencia a la radiación, son unos diminutos seres llamados
tardígrados, parientes tanto de los nematodos o gusanos redondos como de los artrópodos o seres con exoesqueleto. Estos minúsculos invertebrados, llamados también osos de agua, y puede usted ver por qué, pueden medir entre 0,15 milímetros y 1,5 milímetros y viven en entornos acuáticos o en zonas húmedas en tierra, como los lugares donde se cría el musgo. Los tardígrados tienen un peculiar aspecto rechoncho, con 4 pares de patas terminadas en largas garras. Su cuerpo está recubierto por una capa de cutícula que contiene quitina, proteínas y lípidos y que deben mudar mientras crece, a través de la cual respiran. Estos minúsculos seres tienen una anatomía muy compleja, cuentan con manchas oculares, cuya capacidad sensorial aún está siendo estudiada, un sistema nervioso con un pequeñísimo cerebro y un aparato digestivo con un complejo aparato bucal que, junto con las garras, diferencia a las más de 1000 especies de tardígrados que se han descrito hasta la fecha y que varían según su alimentación: bacterias, líquenes, musgos, otros animales microscópicos e incluso en algunas especies otros tardígrados. Algunas especies se reproducen mediante partenogénesis cuando escasean los machos. Otras son hermafroditas que se autofertilizan y las hay donde machos y hembras se reproducen sexualmente. Y están donde quiera que uno los busque, en los bosques y los océanos, en el ecuador y en los polos, en el suelo y en los árboles, siempre que haya humedad suficiente. Todo esto, unido a la larga vida y al corto ciclo reproductivo de estos animales, además del curioso hecho de que son seres que mantienen el mismo número de células en su cuerpo a lo largo de toda su vida, ha sido responsable de que los científicos utilicen a los tardígrados como modelos para distintos estudios experimentales. El secreto de la resistencia de los tardígrados es su capacidad de suspender el funcionamiento de su metabolismo ante condiciones adversas, un proceso llamado criptobiosis. En él asumen un estado altamente duradero y reducido llamado TUN. Si el animal enfrenta temperaturas demasiado bajas, por ejemplo, al formarse el TUN se induce la producción de proteínas que impiden que se formen cristales de hielo, que son los que destruyen las células en la congelación. Si enfrentan una situación de falta de agua, se encoge y deja salir el agua del cuerpo. Y si se encuentran en situaciones de salinidad extrema que puedan sustraerle el agua por ósmosis, también pueden formar un TUN. Suspender el metabolismo significa, para la mayoría de los seres vivos, la muerte. Los tardígrados pueden permanecer en estado de TUN, o animación suspendida, diría la ciencia ficción, hasta que las condiciones normales se restablecen y pueden volver a su vida de siempre. El récord a la fecha lo tienen unos tunes que se recuperaron después de 120 años de secados. Cuando están en estado de TUN, pueden sobrevivir 200 horas a una temperatura de menos 273 grados centígrados, muy cerca del cero absoluto, que es de menos 273,15 grados centígrados, y pueden sobrevivir hasta 20 meses a 200 grados centígrados. Mientras que en el otro extremo soportan temperaturas de 150 grados centígrados. El agua hierve a 100 grados centígrados al nivel del mar. También pueden ser sometidos a 6.000 atmósferas de presión, el punto más bajo del océano. El fondo de las fosas de las Marianas tiene una presión de 1000 atmósferas y soportan altísimas concentraciones de sustancias como el monóxido y dióxido de carbono o el dióxido de azufre, además de altas dosis de radiación, 570.000 rads. Todas estas condiciones aniquilarían sin más a todos los insectos campeones de la radiación atómica. Por esto, en 2007, la Agencia Espacial Europea envió al espacio ejemplares de 2 especies de tardígrados en estado de TUN. Como parte de la misión Biopan 6 Fotón M3 y a una altura de unos 260 kilómetros sobre el nivel del mar, algunos fueron expuestos al vacío y frío espacial y otros a una dosis de radiación ultravioleta del Sol 1000 veces mayor que la que recibimos en la superficie de la Tierra. Los pequeños sujetos experimentales no solo sobrevivieron, sino que al volver y rehidratarse, comieron, crecieron y se reprodujeron, dando como resultado una progenie totalmente normal. Esta hazaña solo la habían logrado algunos líquenes y bacterias, nunca un animal multicelular. En 2011, la Agencia Espacial Italiana envió a la Estación Espacial Internacional otro experimento en el último viaje del transbordador espacial Endeavour, donde estos tipos duros volvieron a demostrar su resistencia a la radiación ionizante. Dado lo mucho que pueden enseñarnos sobre la vida y la supervivencia, los tardígrados son sujetos cada 3 años de una reunión internacional dedicada a su estudio, un gran simposio para unos pequeños campeones de la resistencia. Tardígrado quiere decir de paso lento. El nombre lo ideó en 1776 el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani, descubridor de la ecolocalización en los murciélagos para estos animales que habían sido descubiertos apenas 3 años antes por el zoólogo alemán
Johann August Ephraim Goethe. Fue Goethe el que les puso el nombre de osos de agua por su aspecto y movimiento. Su incapacidad de nadar y su lentitud los distinguen de otros seres acuáticos microscópicos y eso fue lo que llamó la atención de Spallanzani. Pues así estamos, esa es la historia de los tardígrados, que por cierto le estaba lloviendo y no sé qué proceso mental seguí yo para poner como fondo La barca de la medusa de Chirico. Es un gran cuadro, es uno de los cuadros más maravillosos. La última vez que estuve en París, en el Louvre, no se podía ver, estaba cerrada la sala, porque nunca lo he visto en vivo, el cuadro. Es un cuadro enorme. Sobre la supervivencia de la barca, de la barca que hicieron con los restos del barco Medusa, una serie de marineros, no, se acabaron comiendo entre ellos, lo que pasa en los naufragios, y este cuadro es una de las grandes obras del siglo XIX, pero ¿por qué puse? Pues supongo que por la supervivencia, por la resiliencia, la resistencia de los marineros del Medusa, que usé como fondo esto de los pequeños tipos duros que son los tardígrados. Bueno, dice Blas Mort, los magas no son nazis, pero se regodean en la desgracia de los deportados. Sí, pero los magas que se están en este momento están diciendo, espera, yo no voté por esto. Entre otras cosas, lo que están viendo es que están deportando a sus propios amigos. Están deportando a magas. Hay un rapero cubano que ahora está pidiendo auxilio porque lo van a regresar a Cuba y él es enemigo total del régimen. Y hombre, cuando se lo regresan a Cuba no lo va a pasar muy bien. Está pidiendo ayuda y auxilio porque ya lo tienen dentro y lo van a regresar a Cuba. Me estoy riendo y no es nada cómico, es una tragedia. Pero es una tragedia más de las tragedias en que está cayendo la autocracia estadounidense. Hay expertos estadounidenses que hablan ya de un desencuadernamiento constitucional total, ¿no? De un verdadero ataque a la Constitución que es gravísimo. Laila Huereca me pregunta qué opinas de las elecciones judiciales en México. Se dice que quiere anular el voto, sigue siendo legitimar las elecciones. Sí, yo ya dije, si yo estuviera en México, y si no estuviera, probablemente también lo haga el domingo, yo haría mole. Invitaría gente a comer mole y a conversar y a pasarlo bien, hasta bailar si se puede. Cuando publiques sus cuentos, ¿estarían disponibles en paperback por Amazon? No, porque entonces necesitas editar y necesitas contratar con un editor, y cuando viene el editor pues se queda con la mayor parte, y no tengo además a quien me vaya a publicar un cuento, un libro con todos mis cuentos, entonces no. Si imprimo 100 es porque sería una impresión así hecha, digamos, en un sitio que lo hace, ediciones muy limitadas, pero si no, estaría disponible en electrónico, que es como se lee la mayoría de las cosas, salvo las cosas que son con ilustraciones. Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro de este gordo que se llama La historia de la ciencia de David Button, o La invención de la ciencia, pero bueno, es que por las ilustraciones no, es absurdo, es un libro que tiene que ser libro objeto, pero en general yo creo que ya todo hay que leerlo en digital. Y así ahorras papel además y es mucho más barato. Aileen Kalani, que si las políticas de Trump son un puro teatro para crear turbulencias bursátiles y especular en la bolsa de valores, le atribuyes demasiada inteligencia. Has estado reunido con demasiados conspiranoicos, aléjate de esa gente, es mala. ¿El PAN es un partido de derecha liberal o es un partido reaccionario? Siempre se ha comportado como un partido reaccionario, nacional cristiano, muy hijo, y si mal no recuerdo, el origen de el PAN con Gómez Morín se encuentra en su admiración a Primo de Rivera, que es precisamente un antidemócrata, ¿no? Él es el fundador de Falange Española. Bien, Javier Gordillo, de momento te baneo porque los hechos que se dicen del PSOE, pues sí, no sé qué se diga, man. Se dicen cosas.
Ah, disculpa si molesta. No, no molesta. Simplemente no viene el caso, ¿no? O sea, la rumorología es como si dicen que en el PP están matando gatitos. Pues tampoco te lo voy a aceptar, no porque sea el PSOE, sino porque no es de recibo este tipo de cosas. A los marxistas no les gusta que se hable de una clase media. Tú como socialdemócrata consideras las clases sociales, por supuesto que considero las clases sociales. Las clases sociales son fundamentalmente los que trabajan y los que viven de su capital. Nosotros somos trabajadores todos, que no es lo mismo que la clase obrera marxista, cuidado. Pero claro, vivimos de nuestro trabajo y por lo tanto hay gente que vive de su trabajo mejor y hay gente que vive de su trabajo peor. Y siempre nos vamos a centrar en los más desprotegidos. Precisamente ahora estamos aquí en esta ciudad analizando un caso de los más desprotegidos. Te voy a contar muy rápido porque es muy interesante. Cuando hubo una alcaldesa socialista, a la que quiero mucho, además, Paz Fernández Felgueroso, se inventó un programa que se llama el 11x12. Es un programa en el cual algunos centros educativos, lo que llaman aquí colegios e institutos, es decir, escuelas primarias y secundarias, están abiertos todo el año, 11 horas, eh, ¿cómo era? 11 horas todos los días. No me acuerdo por qué era el 11x12, pero era algo así. El chiste es que estuvieran abiertos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los niños tienen, sobre todo los niños de infantil y de primaria, tienen 2 meses de vacaciones, pero los padres tienen 1 mes de vacaciones. Sí, aquí en España es 1 mes de vacaciones. Sorpréndanse. Estados Unidos se flipan cuando se les cuenta esto. Entonces, los padres que tienen hijos pequeños tienen un problema de conciliación, tienen que ir al trabajo. ¿Y qué haces con un niño de 7 años? Lo dejas solo en la casa, es muy difícil. A mí me metían en una guardería, mi madre que era madre soltera, y a partir de los 9 años yo ya me tenía que mover solo, ¿no? Y bueno, te ayuda, pero no es lo ideal de ninguna manera. Entonces la idea era que las escuelas estuvieran abiertas todo el día, 11 horas, para que los niños pudieran seguir asistiendo a esas escuelas en las tardes. Funcionaría como guarderías, se hacen actividades culturales, actividades de entretenimiento, se les ayuda a hacer su clase, se les da una pequeña merienda, y ya cuando los padres salen del trabajo, pues pasan por sus hijos. ¿Ves? A muchos esto les da exactamente igual porque pueden pagarle un campamento de verano a sus hijos en Suiza o en Wyoming. Pero para los padres trabajadores, las madres trabajadoras, madres solteras, para donde los dos tienen que trabajar y los ingresos no son suficientes, pues esto representaba un servicio social importante, ¿no? Y ahora le está manejando mal la actual alcaldesa de ultraderecha. Entonces estamos reclamando, le digo, pues si no puede hacer cosas, por lo menos lo que ya se encontró hecho, hágalo bien, ¿no? Porque esto es importante sobre todo para los más desprotegidos. Los de los barrios ricos tienen como contratar una guardería, contratar una niñera, contratar 5 niñeras, contratar campamentos de verano, etc. Entonces, en la socialdemocracia siempre vamos a preocuparnos por los trabajadores más desprotegidos. Eso es lo lógico, ¿no? El apóstol ateo de Jesús Tomás de Aquino no lo conozco, fíjate. Apóstol ateo de Jesús Tomás de Aquino. Tomás de Aquino no era ateo, eso te lo puedo decir. Como él se inventó las 5 vías aquellas que muchos siguen creyendo que son como la demostración de la existencia de Dios. Una cosa alucinante. ¿Qué opinas de Karl Popper, filósofo de la ciencia? Karl Popper hizo un daño enorme a la ciencia, hecho un daño enorme a la ciencia. Aunque en sus visiones sociales puedo estar mucho más cerca de él, la idea de una sociedad abierta, con la idea del falsacionismo, Karl Popper hizo un enorme daño a la ciencia porque mucha gente cree que toda propuesta científica debe ser falsable y que las demostraciones no valían para nada. Fundamentalmente es su posición. Y ha sido profundamente criticado desde la ciencia. El problema es que Karl Popper no ejercía la ciencia, era filósofo. ¿Sí? Es lo mismo que ser entrenador de fútbol en el sofá de tu casa, sin haber tocado un balón en tu vida, pero sin tampoco saber las reglas del fútbol, que eso es también importante.
Los marxistas siempre mandan un saludo revolucionario. ¿Nosotros deberíamos mandar un saludo reformista? No, nosotros mandamos un saludo socialista. No voy a permitir jamás que los marxistas se apoderen de la idea del socialismo. El socialismo existió muchos años antes de Marx y una vez demostrados que las ideas de Marx no eran correctas y que además no servían para organizar una sociedad, el socialismo sigue adelante sin él. Es un obstáculo en el socialismo. Pero el socialismo de Owen y de Saint-Simon son el origen del socialismo. El socialismo socialdemócrata actual sigue siendo socialismo. ¿Por qué? Porque el origen de la palabra significa creer, centrarse en la sociedad y no en la individualidad. Cuando los grandes diseñadores los grandes magnates de la revolución industrial pensaban que ellos eran los que estaban haciéndolo todo, es decir, que el capital movía las empresas y movía las fábricas, gente como George Owen y Saint-Simon, Robert Owen, perdón, siempre le pongo George, no me pregunten por qué, les recordaron que no, que eran los trabajadores los que lo hacían y que lo importante era ver a la sociedad en su conjunto y no a los individuos. De ahí la palabra socialismo. Y así la mantenemos. Bueno, no sé qué es el ateísmo positivo, qué es el ateísmo negativo, son cosas que inventan los religionistas, yo paso. Verdadero misterio cómo Kennedy construyó su prestigio y logró que su voz sea tenida en cuenta, porque antes de volverse loco, antes de que el gusano le comiera el cerebro, y es cierto esto, los médicos le han dicho que tuvo un gusano en el cerebro que le comió parte del cerebro, fue un gran defensor de la ecología, del medio ambiente, y trabajó muy fuerte y fue defensor y fue abogado de grupos medioambientalistas contra destructores del medio ambiente, y esto le permitió ganarse un prestigio. No es ningún misterio. El caso es que al paso del tiempo se rodeó de conspiranoicos que lo han ido convenciendo de algunas locuras diversas. Somos 252 personas en este momento. ¿Cuántas? Puedes hacer 1000 cuentas y te voy a banear las 1000. No invalido las preguntas para después responderlas. No te respondí nada. Me negué a responder a las insidias que están lanzando tú y Triviño. ¿Ya? Ok. Escuché que una IA, que para que no la pagaran chantajeó a sus creadores. Es un cuento de ciencia ficción, pero eso los escribía yo antes que existiera la IA. Pero es que, mira, lo que está diciendo gente como Cristian Valenzuela dice, no hay que tenerle miedo a la IA, pero sí hay que cuidarnos de quién hace mal uso de ella, o como de cualquier herramienta. Desde los que crean imágenes sexualizadas de la gente. ¿Tú no sabes que existía Photoshop? ¿Y que eso se hacía con Photoshop? Durante años hubo toda una industria de gente que, sobre todo actrices, que nunca actuaron desnudas, que nunca se fotografiaron desnudas, y te vendían fotos de ellas desnudas. Hacían es tomar fotos de otras chicas desnudas y les ponían la cabeza de la actriz en cuestión. Eso se hacía con Photoshop. Y antes, ¿sabes cómo se hacía? Recortando fotografías. Recortabas las fotografías, las armabas y luego les tomabas una foto de las fotografías recortadas. ¿Y sabes cómo se hacía antes? Dibujándolo. Así que no es nada nuevo. Los que craquean sistemas es otra cosa, pero los que craquean sistemas no están usando mucho IA. Pero si la usan, una herramienta mal usada no tiene la culpa del mal uso. ¿Qué opinas de los nuevos canales de ateísmo en Latinoamérica? No los conozco. Si me das los enlaces, les echaré un ojo, que entiendo a no tratar de no ver ni divulgadores, ni ateos, ni nada en español, porque acabo de malas. Bueno. Había una cuestión que quería yo, por lo menos esta hacer, porque ya tengo rato queriéndola hacer.
Y ya nos queda solo una hora. Mi perro y la idea de Dios. Esto que les voy a leer lo escribí hace un montón de años cuando mi perro era el señor de la izquierda, don Teco Jones, también conocido como el perro homeópata, pero que tenía su diploma de experto en homeopatía expedido por los laboratorios Boagon de Francia, que es la mayor empresa organizadora de la charlatanería homeopática, pero que también es aplicable a mi actual compañero de andanzas, que es el señor Balto Cando los Cojones, Baltito, que es actualmente mi perro, y más bien el perro de mi hijo, porque dice que es su perro, que yo nomás estoy ahí para darles de comer a los dos. Pero escribí esto que era sobre mi perro y la teología, mi perro y la idea de Dios. Y creo que es interesante. Mira, yo sé que mi perro no es una persona, ¿ok? Nuestra relación como perro y ser humano se levanta sobre esa base. Yo no soy un perro, él no es una persona. Eso no resuelve todas las cuestiones que sugiere la extraña, peculiar, singular relación, porque no hay otro par de especies que tengan una relación como la que tenemos nosotros con nuestros perros, a quienes, insisto, no merecemos. Bueno, mi perro, cualquier perro que haya yo he tenido varios, queridísimos, Lucky, Cosmos, estos dos, Johan, son tipos de costumbres. Como todos los perros, su horario de comida, sus rutinas, sus salidas, sus bocadillos, todo les gusta muy estructuradito. Si la rutina se cumple, parecen tranquilos. Si la rutina se altera, parecen inquietos. Uno intenta, por tanto, que la rutina se siga en lo posible. Llego a casa, saco al perro, cuando regresa tiene su cena, etcétera, etcétera. Bueno, la gran pregunta es esta. ¿Sabe mi perro que lo quiero? No lo sé. ¿Qué quiere decir que lo quiero? Que yo siento que lo quiero. Punto. Si tú no sabes lo que es sentir que se quiere a una persona, a un ser, allá tú. No me vengas a decir, ay, filosóficamente explícame qué es querer. No, querer es lo que yo siento hacia mi perro. Y en un grado superior hacia mis hijos y hacia mi compañera. Y en un grado distinto hacia mis amigos y hacia mis ex. Y así sucesivamente. ¿Sabe mi perro que lo quiero? No lo sé. De hecho, no hay modo de saberlo. Y eso es lo peor del asunto. Si se acerca a mí para que le dé comida o agua o caricias, ¿se entera de que lo hago por cariño? ¿O me ve nebulosamente como una máquina dispensadora de satisfactores para sus necesidades? Si aprieto una palanca y cae comida, ¿no? ¿Percibe que la caricia que le doy es una expresión emocional o solo se centra en sus propias emociones y disfrute? No le da igual el origen de mi caricia, lo que le da gusto es que lo acaricien porque siente bien. Si eso no se puede saber, y no se puede saber, o sea, hasta ahora no tenemos mecanismos para saberlo, menos aún se puede saber si mi perro a mí me quiere. Si algún perro quiere a la gente que le rodea y que satisface algunas de sus necesidades o todas. Incluso el indigente que le da de comer a sus perros prioritariamente y él solo come si sobra, y conozco casos, no tiene modo de saber si sus perros se dan cuenta de lo que pasa, si les tienen cariño, si se sienten agradecidos. Nos gusta interpretar algunas secciones de nuestras mascotas en términos humanos. Esto es lo que los etólogos llaman antropomorfizar y que algunas personas llevan al extremo de tener perrijos y perrahermanos. Nos gusta reflejarnos en nuestros animales, los vemos como seres iguales que se alegran, se entristecen, que temen, que sueñan, que tienen rencores y planes, que son coquetos o tímidos, que sienten al menos de manera equiparable a nosotros. Y cuando cometen alguna atrocidad y vas y les dices, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? Se comportan como si tuvieran un cierto sentimiento de culpabilidad, o así lo queremos interpretar nosotros. Pero esa visión nuestra es imprecisa, es sesgada y especula sobre una subjetividad, la del perro, que nos es totalmente desconocida. Las motivaciones internas que puedan tener nuestras mascotas para explicar sus acciones son caprichosas, nos las imaginamos. Basta pensarlo un poco para darnos cuenta que hay muchísimas otras posibles explicaciones igualmente plausibles, pero menos agradables para nosotros y nuestra propia subjetividad. Es más bonito pensar que nuestro perrito nos quiere.
en realidad no importa. Y eso es lo fundamental. Sí, me gustaría que mi perro me tuviera cariño como yo siento que le tengo a él, pero ¿qué importa si no me lo tiene? Lo importante para mí, cuando satisfago las necesidades del perro, es que sea feliz el perro, la perra, se entiende. Si lo acaricio y se queda en el sitio y además protesta si dejo de hacerlo, que lo hacen, no es del todo descabellado concluir que lo que hago le da cierta satisfacción, le da cierto gusto. Un conductista cuadrado diría que la caricia es reforzadora, así sea solo de la poca conducta que representa mantenerse sentado junto a mi silla mientras lo acaricio. Darle esa satisfacción, para mí, es agradable. Sería absurdo que mi satisfacción se derivara de lo que sienta mi perro hacia mí, ¿no? Lo único razonable es que se derive de lo que mi perro sienta gracias a mí. Si lo acaricio porque lo quiero y eso lo hace feliz, debería bastarme sin esperar que él me quiera, por mucho que me guste suponerlo. Es curioso pensar que esa posición moral, bastante elemental, por cierto, está tan por encima de la posición de los dioses que la humanidad se ha inventado. Dioses cuya benevolencia y satisfacción no proceden de la felicidad de sus criaturas. Los dioses no son felices porque sus criaturas sean felices y coman bien y estén sanos y se escuchen musiquita. No. De hecho, estos dioses deberían tener con sus criaturas una vinculación mucho más estrecha de la que tenemos nosotros con nuestros perros. Él los creó, nosotros fuimos a la protectora o alguien tuvo cachorritos y nos pasó a uno o lo compramos todavía, ¿no? Si nos imaginamos que los dioses fueron los amorosos creadores de sus criaturas, vemos que deberían tener una relación mucho más emocional hacia ellas, ¿no? Pero cuando estudiamos la historia de los dioses que nos presentan los religionistas, los creyentes, vemos que su mezquina felicidad, su triste satisfacción de los dioses, proceden de la adoración que les impartan sus criaturas. De su amor, así se ha forzado. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo me convenzo de amarlo más que a esta muchacha tan simpática, tan agradable y tan inteligente y además bonita que puedo estar con ella? No, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Pues, ¿cómo le hago? Su mezquina felicidad, decíamos, de estos dioses, procede del temor que le podamos tener sus criaturas, de su reverencia, de sus oraciones, de sus sacrificios. ¡Ay! Me compré un gato para sacrificarlo a la diosa Set, que se hacía mucho entre los egipcios en los años en que Set era una de las diosas más importantes, y esto le costó la vida a literalmente millones de gatos. Es decir, Dios quiere a sus criaturas en la medida en que sus criaturas le den algo. Oraciones, amor, satisfacción, sacrificios. Yo no creo que nadie de ustedes dejaría de querer a su perro o dejaría de darle de comer o de agua o de acariciarlo si descubriera que realmente su perro no le quiere como espera. Que acaso la visión y animales del animal respecto de esa persona sean nebulosas e imprecisas. No se está allí, pero si hago guagua me pone la cena, ¿no? Yo no creo que el dueño de un perro matara a un perro por no quererlo, lo condenara al infierno, lo torturara o le causara incluso incomodidades notables si no lo quiere o para demostrar que lo quiere, como hizo Jehová con Job en la Biblia. Y finalmente pensaba yo que es muy inquietante pensar que los dioses que hemos creado son menos morales que cualquiera de nosotros, de cualquier persona mediana, no especialmente virtuosa, que le tenga cariño a su perro, o a su gato, o a su hámster, o a su boa constrictor, o a su ñu, o a su león, o a su gorila, o al animal que tenga por mascota y compañero, y que siente que lo quiere, y le gustaría pensar que es querido, pero no teniendo la certeza, tampoco pierde el sueño por eso. Se los dejo de tarea. Ya, el balto. Ya saben ustedes que tengo que llegar a sacarlo
hoy, como siempre, en cuanto termine este show, este bonito show. En una posible existencia de seres extraterrestres, ¿cómo los imagina usted? ¿Tendrían que ser como los humanos? Es decir, con todos los miembros, brazos y demás. No, no tienen por qué. Estamos hablando de seres extraterrestres inteligentes. Si son inteligentes, tienen que tener una forma de manipular, por lógica, el mundo a su alrededor, ¿no? Pero seres extraterrestres puede haberlos desde unicelulares. Eso no tener cualquier forma que se dé. Las formas, te acuerdas que las formas las moldea el medio ambiente, el entorno, pero con base en lo ya existente, y lo ya existente es aleatorio. ¿Por qué tenemos 5 manos, 5 dedos en las manos? Porque unos reptiles en un momento dado desarrollaron 5 dedos a partir de 5 huesos con los que tenían aletas los peces. Y nada más. Y es que la evolución no inventa, la evolución desarrolla cosas. Por eso también tenemos defectos de fábrica, ¿no? Pero no me lo imagino. Siempre me he imaginado a los extraterrestres como se les diera la gana hacer, de cualquier forma. Lo que pasa es que el cine y la televisión pues, los pintan como bípedos con manos y cabeza, pues porque así es más fácil crearle un traje a un actor, fundamentalmente. Esa es la realidad. ¿Cuál es su opinión acerca de la negativa de Finlandia e Italia sobre incluir el catalán, gallego y euskera como lenguas de la Unión Europea? Pues es que, ¿sabes cuántos idiomas con la misma cantidad de hablantes que el euskera, que creo que es el menos extenso de todos de los tres? ¿Cuántos hay? Vamos a ver. ¿Cuántos hablantes de euskera? 800,000 habitantes. 800,000 hablantes nativos en todo el mundo, 750,000 de ellos en España. ¿Sabes cuántas lenguas tienen 750,000 hablantes en toda Europa? Un montón. Es una carga burocrática innecesaria, prescindible. Es que es rendirle pleitesía a un nacionalismo torpe. Voy a estar muy orgulloso de tu lengua, está muy bien, pero no es asunto de todos los demás. Usted tiene que aprender a usar mi lengua. ¿Por qué? ¿Por qué no hablas tú en francés? Ah, no, yo no, pues él tampoco. Es decir, si hablamos iguales, si estamos iguales, hombre, buscamos las lenguas que faciliten más la comunicación entre mayor cantidad de seres humanos. Es decir, el idioma tiene por objeto la comunicación, no la incomunicación. Y vuelvo a decir, cuando alguien me escribía en catalán y yo le digo, no entiendo catalán, encima se enojan. Que yo respeto muchísimo que hablen catalán, que sean felices, que es su identidad lingüística, histórico-cultural, está bien, pero no es la mía. Y no me la puedes imponer. Sobre todo cuando existe un idioma que nos engloba a todos, que nos permite comunicarnos a todos, ¿no? ¿Quieres seguir hablando entre lenguaje secreto? Está muy bien. Pero imponer, yo no sé, a mí me pareció absurdo desde el principio. Como me parece absurda la oficialidad del asturiano aquí en Asturias. Y la gente que me rodea en general habla, siendo asturiano, lo que llaman amestao, una mezcla de asturiano y español. Pero hay algunos que hablan asturiano cerrado, que yo conozco. Y sin embargo, también hablan español. Y gastar en duplicar todos los documentos de gobierno, en tener traductores para absolutamente todos los casos, el exigirle a todas las personas que mayoritariamente ya no hablan asturiano, que aprendan asturiano para acceder a puestos en el gobierno, a puestos de funcionario, a trabajo público, pues eso me parece innecesario. Es rendirle pleitesía a un nacionalismo que no tiene sentido. Las lenguas sobreviven solas o no sobreviven. Punto. Como todas las demás tradiciones. ¿Por qué casi nadie toca el teorbo hoy? Porque era un instrumento absurdo y complicado y innecesario. Y I'm sorry.
No puedes decir que ahora vas a querer que todos los conservatorios haya clases de teorbo, simplemente porque tú lo tocas, ¿no? El próximo año es el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cómo crees que la gente va a ir a los partidos con todas las cosas que pasan al llegar a los aeropuertos gringos? Yo creo que la gente inteligente no va a ir a Estados Unidos. Vayan, en Canadá hay partidos, en México hay partidos, vayan a Canadá a los partidos, vayan a México a los partidos. Ir a Estados Unidos es arriesgarte, porque están pasando todos los días anécdotas aterradoras en las fronteras de Estados Unidos. Aunque tengas todos tus papeles en regla, esos papeles ya no valen. Se ha decretado que ya no valen. Kristi Noem y Donald Trump han decretado que no. Todo el respeto a las leyes y a los reglamentos y a lo establecido jurídicamente en los Estados Unidos que tú hayas cumplido ya no tiene valor. Ahora te pueden revisar el teléfono y si dices algo en contra de Trump, no dejarte entrar a Estados Unidos. Ha pasado. Te revisan las redes sociales a ver si eres ideológicamente correcto, como podía pasar en Corea del Norte o en la Unión Soviética, o en Venezuela o en Cuba. Así que, o en la Argentina de Videla. Ay, es que mire, yo soy comunista y vengo a visitar Argentina. Fíjese usted que no va a visitar Argentina. Así que yo espero que la gente no vaya directamente. Tonterías, tengo que leer yo por qué. De verdad, perdón, pero me salto muchas cosas. No, Mauro, es que dices muchas tonterías. ¿El cáncer es el negocio más rentable hoy en día? No. En los países donde hay una sanidad pública, universal y gratuita, no es un negocio. En Estados Unidos puede que sí, pero Estados Unidos no es el mundo. Luego dices, son las farmacéuticas las que deciden de acuerdo a sus intereses qué se cura y qué no. Tampoco es cierto. Y precisamente por eso se ha hablado siempre de la necesidad de la investigación pública. Por eso existen institutos de investigación pública. En las universidades públicas se investiga, en los hospitales públicos se investiga. En los institutos nacionales de distintas especialidades se investiga con dinero público, para que no sean las farmacéuticas las que decidan que se cura y que no se cura. Porque como ya se explicó en muchas ocasiones, las farmacéuticas son un negocio. Buscan, se ocupan de las enfermedades que pueden redituarles la inversión que hacen en ellas, porque es carísimo desarrollar un medicamento y dejas de lado literalmente cientos o miles de posibles candidatos a un medicamento hasta que llegas a un medicamento que realmente sirve. Y todo el dinero que gastaste lo tienes que recuperar como empresa privada, como empresa social, como dinero público no necesitas recuperarlo. Se da a fondo perdido el financiamiento de la investigación por dinero público. Lógicamente las farmacéuticas no van a investigar las enfermedades raras. Necesitas el dinero público para investigar las enfermedades raras, pero es que eso es normal. Ningún inversionista va a entrar a un negocio para perder dinero. Entonces las investigaciones para enfermedades raras se hacen con acuestaciones públicas donde la gente aporta dinero y con dinero público. Y yo tengo un amigo que ha trabajado en enfermedades raras, un gran bioquímico español que nos ha contado los trabajos que ha hecho con enfermedades raras y con niños que padecen enfermedades raras. Tengo amigos que tienen hijos con enfermedades raras. Pero eso no quiere decir que satanices a la industria farmacéutica. Sataniza a los gobiernos que no financian esa investigación necesaria. ¿Cómo piensas que serán las relaciones humanas en 100.000 y 100.000 años? No tengo idea. No especulo eso. No le encuentro sentido a esa especulación. Si lo hiciera para un cuento puede ser, pero ¿en qué otros países se elige al Poder Judicial? No. En algunos países se elige a algunos jueces, sobre todo a nivel local, pero a los
jueces que serían los jueces de distrito, los magistrados de distrito o las Supremas Cortes, no, en ningún lado, solo en México. Recomendaciones para alguien que quiere escribir cuentos. Escribe, lee y vive, en sentido inverso. Vive, lee y luego escribe. Nadie puede escribir de algo que no ha vivido. Tiene que vivir cosas para poder escribir sobre ellas. No puedes escribir una historia de amor si tú no has estado a punto de abrirte las venas por una pareja, por una posible pareja que nunca fue. La mayoría de las grandes parejas nunca fueron. Fueron posibles parejas que nunca fueron. Primero hay que vivir, luego hay que leer mucho. Y luego hay que escribir, si puedes meterte un buen taller literario. Los talleres literarios tienen una ventaja maravillosa y siempre lo diré. Los talleres literarios no te enseñan a escribir, te enseñan autocrítica. Te voy a explicar. No sé si ustedes saben lo que pasa en un taller literario. Todos vamos a hacer, todo el mundo llega con su cuento. A veces se acuerda un tema, es un cuento de 2 páginas para la próxima semana sobre cualquier cosa. Un señor que pierde su trabajo. O una señora que le dan su empleo, pero su empleo le resulta lo más incómodo para sus otras actividades que tiene como deportista. Cualquier cosa. 5, 6, 7 personas que forman parte del taller vienen la semana siguiente y cada uno lee su cuento. Tú lees tu cuento y luego todos tus compañeros te ponen verde. Te dicen lo que hiciste mal en el cuento. Y tú sientes que el asesinato puede estar justificado. Eso es tu cuento y lo están deshaciendo esos desgraciados que no saben nada. No saben escribir, son unos inútiles. Te están haciendo trizas tu cuento. Tu personaje es incoherente, es plano, no tiene emociones, tienes agujeros en el argumento, la atmósfera está mal planteada, al final ya no sabía si era hombre, mujer o cosa. Son horribles los compañeros de taller literario, los odias. Luego otro lee su cuento. Y entonces tú, que eres un genio de la literatura, partamos de eso, ya dices, no, está muy mal, mira, tu personaje es bidimensional, no tiene profundidad, no tiene emociones reales, no se transmite humanidad, además la atmósfera está mal planteada y por supuesto tiene unos agujeros argumentales del copón bendito. Y luego criticas a todos los que te criticaron a ti, todos malvados, les demuestras que tú sabes más que ellos. Y te vas muy contento a tu casa. Luego te pones a escribir el cuento de la semana próxima. Y estás escribiendo y de pronto te paras y dices, uy, no, estoy mal aquí. ¿Qué pasa? Que lo que te dijeron te ha influido y estás cambiando tu forma de escribir gracias a tus compañeros de taller. No saben nada, no saben ni escribir. Pero te das cuenta que estás haciendo lo mismo que les criticaste a ellos. Es decir, al criticar, al comentar, al analizar los textos de otros, aprendes a analizar textos. Cuando estás escribiendo, empiezas a analizar tus propios textos y empiezas a evitar los errores que has señalado en los textos de otros. Por lo menos a mí, para eso, según yo, para eso sirve un taller literario. Aprendes a autocrítica. Te das cuenta que estás haciendo algo que aquel o aquella pobres les dijiste que era horroroso, que utilizaba unas palabras simplonas y carentes totalmente de ritmo poético para presentar una cosa que ameritaría una aproximación más bien lírica. Y tú estás haciendo lo mismo y te dices, no, borro y vuelvo a escribir. Y así es como mejoras escribiendo, pero se mejora sobre todo escribiendo. Alguien decía por ahí que los escritores y las escritoras deberían tener nalgas de acero para estar horas y horas y horas sentado escribiendo o tratando de escribir. Mi amigo Mac Reynolds, inventor, creador de la ciencia ficción económica, que vivió muchos años en México, trabajaba de 10 a 4 de la tarde. Yo estuve viviendo en su casa, fui a visitarlo, estuve 5 o 6 días en su casa, su esposa nos daba de comer como a dioses, era la chef de uno de los hoteles de San Juan, no fue en San Juan del Río, bueno, donde fuera. Y él a las 10 de la mañana me decía, pues te vas de la casa, ¿no? O si te quieres quedar aquí mirando las paredes, y regresa a las 4 y comemos. Yo le decía, oye, y si no tienes nada que escribir, ¿qué haces? Miro la página en blanco hasta que tenga algo que escribir.
Se sentaba frente a la máquina de escribir todos los días de 10 de la mañana a 4 de la tarde, 6 horas. Siempre admiré la disciplina del buen, queridísimo Mac Reynolds, un gran personaje. Esa es la idea, vivir, leer mucho, leer a los mejores. ¿Quieres escribir cuentos? Lea a Edgar Allan Poe, lea a Lovecraft, lea a Borges. Si no lees a Borges estás perdido, tienes que leer a Borges. Si quieres escribir humor, pues tendrás que leer a los grandes humoristas, tendrás que leer a Marco Aurelio Almazán en México, tendrás que leer ay Dios mío, se me va el nombre del español de La Tournée de Dios, y de Amor se escribe sin H, y de Espérame en Siberia, vida mía. Se me ha olvidado el nombre, luego me acuerdo de él o aparece aquí. Siempre me pasa con todos los nombres. Lee mucho, y luego escribe mejor de lo que leíste si puedes, ¿no? Y para eso te sirve un taller literario. ¿Te gusta el rap, don Mauricio? No, prefiero la música, sí. No le llamo canciones a ese género, no son canciones. Las canciones tienen una melodía. El rap se caracteriza por carecer de melodía, por carecer de tonalidad en lo que se dice, porque se está hablando, se está rapeando. Si siguiera una melodía, entonces sería una canción. Pero si no tiene una melodía, pues no lo es. Es un rap, es la diferencia. Bueno, voy a hablar de alguien más. Voy a hablar de la base de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, cuando salió huyendo de ser vicepresidente segundo de gobierno, cuando descubrió que no servía para gobernar el país, que quiso gobernar algún día. ¡Ay, yo seré presidente! Decía. Ahora quiere que su esposa lo sea. Si tienen hijos, pues ya serán sus hijos. Pero bueno, cuando descubrió que era un inservible en el gobierno porque no podía hacer las cosas que se requieren hacer en el gobierno, pues son mucho más complejas que las que se proponen en la oposición, pues muy cómodo vivir a contracorriente, puso una empresa, generalmente con la ayuda, como siempre, de aquel millonario trotskista que es Jaume ¿qué? El dueño de Público, pues, que primero estafó a los periodistas de Público cuando era en papel y luego ya lo hace en digital, ¿no? Jaume Robles, que además es un negociante de los derechos de transmisión del fútbol español. Ese ha sido su negocio. Es millonario y dice que es trotskista y es muy amigo de Pablo Iglesias. Le mantuvo la tuerca. Luego fue el intermediario cuando tuvo el programa en la televisión de los ayatolas sangrientos iraníes. Y ahora pues está detrás de la base, ¿no? La base o Canal Red. Canal Red es como el holding, y la base es una de las empresas de Canal Red que se ha ido diversificando, sobre todo en América Latina, porque creo que allí se van a dar menos cuenta de lo tonto que es. En fin. El punto es que de pronto se preocuparon muchísimo en la base por el asesinato de 2 personas en México, la secretaria o la principal asesora de la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, y de un asesor de ella. Fueron dos miembros del gobierno de la Ciudad de México asesinados por un sicario que los estuvo esperando y que, vamos, tiene toda la pinta esto de ser un asesinato ordenado por instancias superiores. Pero me pareció rarísimo, ¿no? ¿Por qué se preocupan hoy en la base de esto? Bueno, porque han matado a gente de Morena, y Morena pues, son sus amigos, son sus contrapaches, son... Pues ahí, acuérdense que solo hasta ahora, en todo su gobierno, López Obrador dio una entrevista a Ina Finogénova, la rubita que está aquí junto, esta que me tiene a mí, que me va a demandar, no me demanda todavía. Y luego, desde que se nombró candidata, solo ha dado una entrevista Claudia Sheinbaum. Se la dio a Ina Finogénova. Todo el tiempo que México le habría dado todas las facilidades a Canal Red para que pusiera allí sus bases y no sé si les están dando dinero, me parecería razonable y lógico que pasara. Entonces, fue todo como muy raro. Primero que nada,
quizás habría que tener en cuenta esto. Solo en 2024, todas estas personas del partido Morena, del partido de Sheinbaum y de Clara Brugada, fueron asesinados. Desde el 14 de enero, Samantha Carolina Gómez Fonseca, precandidata al Senado por la Ciudad de México. El 10 de febrero, Yair Martín Romero, precandidato a diputado federal. El 15 de febrero, Manuel Hernández, aspirante a diputado local de Misantla, Veracruz. El 26 de febrero, Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato de Morena a la alcaldía de Marabatío, Michoacán, bonito Marabatío. El 13 de marzo, Tomás Morelos Patrón, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Chilapa. El 23 de marzo, Jaime González Pérez, candidato de Morena a la alcaldía de Acatzingo. 1 de abril, Berta Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, también muy bonito Celaya. Y 19 de abril, Alberto Antonio García, candidato de Morena a la alcaldía de San José, Independencia, Oaxaca. Esto es en 4 meses, enero, febrero, marzo, abril de 2024. Y ante todos estos asesinatos, ¿saben qué dijo la base de Pablo Iglesias? Ni pío. Están matando morenistas. Está bien, está bien. Es normal en México que maten gente. Es una tragedia horrorosa. Y por supuesto, el hecho mismo de que sean de Morena no significa absolutamente nada, porque siguen siendo víctimas inocentes de un clima de violencia siniestro. Pero entonces, me pareció muy raro que se interesaran tanto hasta para tener, como digo, aquí ven ustedes que está en 2 lugares. Está en la base, Shock, en la Ciudad de México, con la fotografía pues, de las 2 víctimas, y luego en la página, en el canal de YouTube que tiene Ina Finogénova por su lado, es lo mismo, el mismo contenido, pero ahí ya lo monetiza por su lado. El doble ataque que sacude México. Yo no vi que sacudiera mucho a México porque pues, desafortunadamente el país está acostumbrado. Pero entonces empecé a verlo y miren, no me gusta ver la base porque es un periodismo muy desaseado. Y primero aseguraron que el último asesinato político en México en la Ciudad de México fue hace 37 años contra gente de la campaña de Cárdenas, que es cierto, en 1988 fue asesinado Osvaldo, fueron asesinadas 2 personas de la campaña de Cárdenas. Que para esa elección presidencial que le fue robada por Manuel Bartlett, actual militante de Morena, amiguito de aquellos que estuvieron con Cárdenas en aquel momento. Yo estuve con Cárdenas después, pero nunca voy a estar con Manuel Bartlett. No voy a sentar en el mismo partido que Manuel Bartlett. Pero algunos sí, algunos no tienen asco ya. Pero hace 5 años, cuando Sheinbaum era la jefa de gobierno en la capital, Harfuch, que era el hombre que luchaba contra la inseguridad, fue víctima de un atentado. Y hay muchos asesinatos en la Ciudad de México, pero de pronto veo a la base presentando a la Ciudad de México como una ciudad segura en un país horriblemente inseguro. Sí, la Ciudad de México se ha dicho muchas veces que hay una especie de pacto de no agresión entre los cárteles para mantener a la Ciudad de México relativamente segura, pero no como lo plantearon de pronto los chicos de la base, que son Ina, Pablo Iglesias y un chaval ahí junto que tienen, que dice lo que le mandan. Básicamente un teleprompter, tampoco es nada que muy de un análisis muy profundo, ¿no? Pero de pronto se pusieron a celebrar que Claudia Sheinbaum y Clara Brugada han emprendido una fuerte campaña en contra de el crimen organizado, lo cual me parece muy bien, ¿no? Ojalá lo hicieran mejor, no creo que lo estén haciendo bien, porque no creo que haya la disposición por parte de los responsables de hacer las cosas, de que se hagan las cosas, sobre todo por la injerencia del narco en el ejército, en la Guardia Nacional y en cualquier organización que hagas. Se van a infiltrar porque de eso viven. Bueno. Pero en toda la crítica se les olvidaron 2 cosas muy importantes. Primero, que este ambiente de inseguridad que tiene México, pues tiene como una de sus principales causas actuales la decisión de la política de abrazos y no balazos de López Obrador, que permitió
que el crimen organizado se desarrollara sin impedimentos en México, que llegó a hablar del señor Carrillo, del señor Guzmán, al hablar del Chapo Guzmán, de uno de los tipos más desalmados que ha dado el país, que iba a besarle la mano a la mamá del Chapo, porque era la mamá del Chapo, que al hijo del Chapo lo dejó libre, pero no estaban coludidos con el narcotráfico. Bueno, vale, quizás no estaba coludido con el narcotráfico, simple y sencillamente quería que el narcotráfico lo molestara lo menos posible, y para que no lo molestara, dejó que mataran a 100,000 mexicanos. 100,000, más que en la guerra de Siria, en la misma cantidad de años. Pero los dejó. Y eso se lo pasa, la base. Se les olvida a estos señores. ¿Cuál es el motivo de su preocupación por el asesinato en México? De pronto lo descubrí. Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, usó como pretexto estos dos asesinatos para hablar de la violencia en México. Y entonces ya, como hay que ser antitrumpista, ya los otros los mataron, pero como Estados Unidos no dijo nada, pues la base para qué se iba a preocupar. Pero como Marco Rubio habló, entonces había que entrar en acción para hacer antitrumpismo sobre los cadáveres de dos políticos mexicanos inocentes, hasta donde sabemos, no inocentes por todo concepto, o sea, no, ni siquiera de broma decir otra cosa. Pero el problema no es que Marcos Rubio hable de la violencia en México, el problema es que hay una violencia en México tremenda. Que Marco Rubio tenga intenciones intervencionistas es muy probable, pero no existirían esas intenciones intervencionistas si López Obrador no hubiera dejado que el crimen campeara a sus anchas por todo el país, y que uno de sus principales asesores, cuando yo se lo reclamé, me dijo, primero que nada, que yo no entendía el asunto de los abrazos y no balazos. Pedro Miguel, no voy a guardar su nombre. Y que cuando le reclamé que esto estaba generando una mayor inseguridad y mayores muertes y sufrimiento en México, me dijo que el problema era que yo nunca fui López Obradorista. Y luego me bloqueó. El mamarracho. Bueno. Existe esa violencia, es el problema, pero para la base el problema es que Marco Rubio lo use como pretexto. Y por supuesto, Marco Rubio señaló que hay partes de México que son gobernadas por los cárteles. Y es grave que lo diga Marco Rubio, pero lo verdaderamente grave es que sea cierto. Es un hecho que se ha venido constatando y repitiendo a lo largo de los años, desde antes de López Obrador. Que empeoró con López Obrador y se llega a hablar del 25-30% del territorio mexicano controlado por los cárteles, donde la gente le va a pedir protección a los cárteles, donde las autoridades son absolutamente inexistentes, ineficientes, inoperantes. Eso debería ser el escándalo y no que Marco Rubio lo diga, porque Marco Rubio no lo diría si no se hubiera facilitado esto. Pero esto empieza, aunque haya sido, creo yo, y creo que los datos lo dicen, ha sido impulsado por la desidia de López Obrador. Recordaba yo que esto tiene raíces anteriores. La base presenta todo esto como si no fuera cierto, que grandes partes del territorio mexicano están siendo controladas, gobernadas por los cárteles. En 2010, antes de López Obrador, en tiempos de Calderón, diarios como el de Ciudad Juárez señalaban que las autoridades de facto en esa ciudad eran los integrantes del crimen organizado. Después del asesinato de un fotoperiodista, en un editorial de septiembre de 2010, hablamos de hace 15 años, le escribía a los miembros de los cárteles, a los dirigentes de los cárteles: ustedes son en estos momentos las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo. Como digo, esto fue a raíz del asesinato de un joven fotoperiodista. Al escribirlo así en su nota editorial, el diario de Ciudad Juárez hace a los gobiernos local, estatal y federal un señalamiento de la realidad que está en mente de la ciudadanía. Hay en México, estamos hablando de 2010, esto se escribió en 2010, hay en México un vacío de poder, una incapacidad total para garantizar a la población un mínimo de seguridad. Y el periódico les pedía a los criminales: díganos ustedes que colman la ausencia del poder en el gobierno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos o no publicar para evitar que nuestros reporteros, para lograr que nuestros reporteros
estén a salvo de atentados. Y en 15 años esto no ha hecho sino empeorar. Cuando Claudia Sheinbaum dice, y en la base repiten con gran pompa y boato, no habrá impunidad en este caso, uno se pregunta por qué no están preocupados por la impunidad de 100,000 ataúdes más de mexicanos, tan valiosos, tan importantes, tan inocentes, como los 2 colaboradores de Clara Brugada, que fueron asesinados y que de pronto han descubierto en la base que en este café se juega y se apuesta. Son como el capitán Renault cuando descubría que en el café de Rick, en Casablanca, se apostaba, mientras venía el croupier, por supuesto, a dejarle un fajo de billetes con sus ganancias. Así estamos. ¿Has hablado una vez de la cienciología de Ronald Hubbard? No, porque ya son bastante más irrelevantes de lo que eran cuando había que temerles, ¿no? A mí me persiguieron, a mí me hicieron la vida imposible. Y me acusaron de narcotraficante y de todo lo que se les ocurrió, porque descubrí varias cosas. Primero que nada, conté en el periódico que había muerto Hubbard, y lo que yo no sabía es que Hubbard le seguía mandando cartas a los cienciólogos mexicanos. Entonces, quedó un poco mal que contara yo que Hubbard estaba muerto desde 1981, creo, ¿no? ¿Cuándo estalló el Challenger? Que ahí tengo la fecha muy clara. En 86. En 86. No, pero entonces ya habíamos tenido una bronca antes. En el terremoto del 85, yo descubrí que los cienciólogos iban con los heridos a meterles tarjetas era en México la Dianética en aquel momento, les iba a meter tarjetas de la Dianética para que los que sobrevivían pensaran que se habían ayudado a los cienciólogos y captarlos para su secta. Esto fue en 85 y lo publiqué en los periódicos y por supuesto en Excelsior, y por supuesto hubo reacciones muy negativas, y fue cuando me acusaron a mí de narcotraficante. Luego descubrimos que habían mandado la carta desde un terreno baldío, desde una dirección que era un terreno baldío, porque yo hablé con la dirección del periódico y dije, ¿qué es esto? No se puede publicar esto, ¿no? Y no se publicó, pero descubrimos que la carta había sido enviada desde una dirección que no existía, que era un terreno baldío. Luego en 86, cuando conté que había muerto Hubbard, cuando él le seguía mandando cartas supuestamente a los cienciólogos mexicanos, pues ya me quisieron menos. Creo que es una secta destructiva de las más infectas que hay posibles. La propia familia del actual líder está disociada de él, pero no creo que ahora sea razonable, porque es promoverla. Y eso no. Si hablas de sensacionalismo en YouTube hay sensacionalismo horroroso, pero bueno. Escuchaste el gusano barrenador de México. Voy a responder esto y nos vamos a los comentarios, porque si no hago los comentarios hoy. Y ya me salto lo del genocidio blanco, que era importante. Bueno. Escuchaste el gusano barrenador. Mira, hablábamos del Challenger. El día que estalló el Challenger, a mí me llamaron de revista de revistas, donde yo era redactor. Le había pedido yo unos días libres para ir a hacer un trabajo. Y me habló mi amigo Héctor Chavarría, me dijo, oye, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál es la buena? No, murió Hubbard, nos acaba de llegar el cable. Ahí llegaban cables, imagínate, teníamos teletipos. El primitivismo. Y oye, ¿cuál es la mala? Se acaba de estallar el Challenger, pon la televisión. Y efectivamente, puse la televisión y estaba el estallido del Challenger con la muerte de los astronautas. Y ese día, unas horas después, unas pocas horas después, yo salía en avión a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde estaba yo contratado por la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, para fotografiar el proceso de lucha contra el gusano barrenador del ganado. Esto implicó, primero que nada, fotografiar la fábrica de moscas estériles que había cerca de Tuxtla Gutiérrez. Era horroroso, el olor era mortal, lo olías desde la carretera. Pero a mí me dieron varias recomendaciones, y si sientes que vas a vomitar, va a ser horrible el olor. Yo decía, estos son los exagerados. Hasta el momento en que entré de donde te cambias, pues había que cambiarse de ropa y ponerse overoles y una protección absoluta para entrar a donde se estaba produciendo la mosca
estéril, machos estériles, y el olor era lo más horrible que he experimentado en mi existencia. Lo recuerdo y tengo escalofríos. Y bueno, a las 3 horas ya más o menos te acostumbras, como pasa con los forenses cuando se acostumbran a tratar con cadáveres, pero ay, qué mal lo pasé. Y bueno, fotografié todo el proceso, se seleccionaban las moscas para que los machos fueran como los más guapos, ¿no? Fueran como Justin Bieber o así, lo más sexy del mundo de las moscas. Y se reproducían esos machos, se reproducían machos y hembras, pero ahí el punto del clave eran los machos. Y tenías grandes anaqueles con larvas de mosca comiendo carne y sus desechos eran lo que provocaba el olor. Cuando las larvas pupaban, las pasaban por una bomba de cobalto, creo que era cobalto, pero en fin, un aparato que las irradiaba. Y al irradiarlas las hacía estériles. Luego esas moscas esas pupas se metían en cajitas y en los lugares donde se detectaba en la selva de Chiapas que había un brote de gusano barrenador del ganado, había avionetas especializadas de la propia comisión que arrojaban cajitas con estas pupas, de las cuales cuando eclosionaban las pupas salían las moscas machos se apareaban con las moscas hembra que había en la localidad, y como las hembras se aparean solo una vez, pues los huevos que iban a poner eran estériles. Y como los machos eran los más guapos del barrio, las hembras del ambiente natural tendían a buscar a esos machos para aparearse. Y ese fue el procedimiento mediante el cual se fue echando hacia atrás el gusano barredador del ganado, porque esto había empezado en la frontera norte de México y se había ido empujando hacia el sur, y esto estaba ocurriendo ya, el punto de corte era el istmo de Tehuantepec. Yo fotografié los lugares donde se arrojaban las moscas, fotografié ganado contaminado, ganado afectado. El gusano barrenador, la mosca pone sus huevos en una herida del ganado y las larvas se comen vivo el ganado. Es lo que yo había visto en la fábrica, pues se comen vivo al ganado y crean unas pérdidas enormes. Esto originalmente se hizo para salvar a los ganaderos de Texas, obviamente. Y me tocó ver un baño que estuve muchos días en un lugar en Aguadulce, Veracruz, donde pasaban el ganado que venía en pie del sur, fuera de Guatemala, de Chiapas, hacia el norte. Los camiones tenían que detenerse, bajar al ganado, hacerlo pasar por un baño especial para matar las larvas del gusano barrenador del ganado para que el ganado pudiera seguir su camino hacia el lugar donde iba a ser sacrificado para consumo humano. Todo esto era para mantener al gusano barrenador del ganado bajo control. Ya luego en 2013 me parece, cerraron la fábrica y dieron esto por terminado, y la desidia del gobierno mexicano pues permitió lo que está pasando ahora, que es un rebrote, una reaparición del gusano barrenador del ganado, con lo que representa esto en pérdidas para los ganaderos, en pérdidas para la imposibilidad de exportar carne que puede estar contaminada con huevos de gusano barrenador y cosas así. Eso es lo que sé, es lo único que sé de eso. ¿Cuál es la importancia de Robert Johnson? Toda. La primera vez que la gente oye a Robert Johnson, dice, ¿quiénes serán esos dos guitarristas? Y esos dos guitarristas eran Robert Johnson. Las grabaciones de Robert Johnson marcan el camino de la guitarra de blues, aunque por supuesto se diversifica de muchas maneras, pero del punto de partida de toda la guitarra de blues y todos los que vienen después, hasta T-Bone Walker o cualquiera de los blueseros que vienen después, Howlin' Wolf, pienso en él como guitarrista, todos beben de las fuentes, Led Belly, por supuesto, Jody Ledbetter, beben de las fuentes del blues de Robert Johnson. Y todos los que hoy en la vida tratamos, aunque sea de jugar un poco a tocar blues, tenemos como bases la increíble guitarra de Robert Johnson. No sé por qué salió esto de la nada, pero bueno, como ustedes saben, yo sigo el camino que siguen ustedes hasta que digo que ahora sí vamos a hacer los comentarios, nos vamos a alargar un poco y yo no me quiero alargar demasiado tiempo el día de hoy. Así que, pues lo que queda de
del chat lo dejamos para otro día. ¿Realmente existe la derecha? Sí. Sí. Si Macron es de derecha, por ejemplo, y Macron es enemigo de la ultraderecha, y la ultraderecha es muy enemiga de Macron, Macron ciertamente no es una persona de izquierda. ¿Qué opina que Milei quiera salirse de la Organización Mundial de la Salud? Estados Unidos ya informó que se sale. Milei no sé si se atreva. Pero en fin, vamos a hacer los comentarios, que esta vez son los comentarios diarios, así de sencillo. Y nuestros comentarios diarios hoy comienzan directamente así, sin pasar por la casilla de salida, con el premio Elton. Como están, los trato de hacer en orden cronológico, el más antiguo primero y el más reciente al final, pues en esta ocasión el más antiguo gana el premio Elton. Y N.R. Margazo nos dice: nunca estuvo mejor Chile que con la dictadura de Pinochet, plena de recursos, respeto y sin delincuencia. Y le digo, ¿y los asesinatos y las torturas te divertían? ¿Te hacían mejor la vida? ¿El plan Cóndor te parecía muy respetuoso? Eres un estropajo moral nazi. The Whisperer 9487 me pregunta, y estas son de las que, bueno, permítanme un poco darme mis ínfulas, ¿no? ¿Usted es el autor de La Pequeña Guerra? Y le contesté, soy. Y me dice, ese cuento lo leí a mis 15 años, en una de las revistas de ciencia y tecnología que mi padre tenía por allí guardadas. Te voy a decir en cuál, precisamente en Comunidad Conacit, que fue la que lo publicó porque yo gané el premio Puebla de Conacit de cuentos de ciencia ficción ese año, fue en 1994. Usted me inspiró a escribir. ¡Oh, lo bien que se siente eso! Siempre que la gente habla de los Juegos del Hambre, les remito a su cuento para que no le recen a cualquier santo. Y digo yo, pues caramba, me da muchísimo gusto haber sido útil. Hay quien me ha sugerido reclamarle un plagio a la autora de los Juegos del Hambre, pero en realidad no tengo pruebas de que haya leído mi cuento. Pero sí muchas personas me han dicho que se parece demasiado. Pero hombre, permítanme decir, al menos logré inspirar a un joven a que escribiera, lo cual siempre es sano. José Mi Navarro, lo que me faltaba por oír, tener un ex globetrotter de profe de inglés, Mauricio está en todos los fregados. Yo sí, pero soy solo un espectador que luego cuenta lo que vio. He estado en lugares muy importantes con gente muy importante, pero yo no lo soy. Y ese ha sido quizás el truco. Y como basquetbolista, a ver, creo que mido unos 67 por ahí, o sea, mis esperanzas, ni que fuera yo Spot. ¿Spot qué era? Era un tipo de unos 60 que hacía mates. Hace mates todavía, hace poco. Vi un video maravilloso donde está Spot, es ahora directivo de un equipo de baloncesto, y está con su traje muy serio, y los jugadores empiezan a burlarse de él, y dice, pues ya, es que ¿cómo va a ser un mate? 60 años, pues. Y lo molestan tanto que se quita el saco, la americana, pide el balón, hace un mate, tiene un salto vertical de locura, y les dice, pónganse a entrenar. Y los dos están así, tipos de 1.95 y de 2.10, mirando como Spot. ¿Spot qué era? Madre mía. Spot Webb. Spot Webb, el jugador más bajito de la historia, la estrella más bajita, 1.70 de estatura. Fíjate, está un poco más grande que yo. Pero claro, cuando lo veías en la cancha, pues parecía, pues, nosotros estamos jugadores de 1.80, que es el más bajito del equipo, entonces. Pero no, estoy en todos los fregados por suerte. Me ha tocado ser la araña en el rincón o la mosca en la pared. Giovanni Nava 93 dice, me gusta mucho tu contenido que tienes, Mauricio, pero lo que sí no me gusta nada es tu férreo anticomunismo. Tú sabes que todo eso del anticomunismo es propaganda liberal.
y le haces el juego a las élites económicas propagando esas mentiras. Y yo pensando en élites económicas, no recuerdo élites económicas más elitistas económicamente que la del Partido Comunista de la Unión Soviética y la del Partido Comunista Cubano, que la conocí cuando cené con Fidel. Y le digo, no, mira, mi anticomunismo procede de 3 fuentes. 3 así, para decirle como en baloncesto. El conocimiento de los planteamientos comunistas, el conocimiento de las sociedades comunistas y el conocimiento de la economía y las tiranías comunistas. Son 3 puntos que deberías analizar más allá de los salmos religiosos comunistas, la burguesía, las élites económicas, el imperialismo, la etapa superior del capitalismo, etcétera, etcétera. Marx no sabía lo que decía. Los planteamientos llevan indefectiblemente a la tiranía y económicamente son ineficientes, burocráticos y corruptos. Ninguna sociedad cerrada sirve. Lo siento. Porque ya viene con su martillo y su hoz todo el mundo. Diego Morillo 5641 dice, creo que este señor no ha escuchado ni un solo tema de Nirvana cuidadosamente, solo prejuicios. Solo porque dije que Nirvana me parece un buen grupo, pero no me parece así como generacional, como Queen o como los Beatles o como Rolling Stones o como Rush, ¿no? Pero bueno, eso dice Diego Morillo y yo lo único que le digo es, ya pasó, nada. Tranquilo. Guillermo Leal 6878, este análisis malmenorista está consiguiendo que los votantes pierdan cada vez más interés por participar en el proceso democrático. Lo primero es que yo nunca he dicho que el PSOE es el mal menor. A mí no me parece que sea un mal. Todo lo bueno que tiene este país lo ha hecho el PSOE. Es que es cosa de ver la realidad. ¿Cómo va a ser un mal? Pero bueno, dice, tu análisis me parece muy simplista. Igual, ¿eso es lo que está alejando a los votantes? ¿El que Podemos no vaya a ganar? Me aseguras que si no repito esto, de que hay que votar por el PSOE para parar a la ultraderecha, ¿va a tener mayoría el Partido Socialista Obrero Español para gobernar en 2027? ¿Me lo aseguras? Necesito que me lo pongas por escrito con tu nombre, cara, firma y ante notario. Juan Daniel González, Ibarra 6781, dice, francamente sigo sin entender cuál es el punto de canales como este. Entonces yo, que soy buena gente, le explico. Que tipos como tú se lo pregunten, claro. Alfa 6563 dice, un filósofo se plantea preguntas y las expone correctamente. La ciencia trata de dar respuesta a estas preguntas. ¿Te das cuenta del nivel de arrogancia? El filósofo está... ¿Y será posible esto? Entonces el científico que está ahí papando moscas, mira su reloj, entonces algo más, probablemente más fuerte que mi Coca-Cola. Oye, Pepe, ¿qué pasó? Ya mandó el filósofo la pregunta. Ay, no jodas, ¿de verdad? ¿Qué dice? Esto. Mira, ahora sí ya podemos hacer ciencia. ¿Cómo? O sea, en serio. Digo, ¿podrías darme algún ejemplo de eso? Digamos, 5 preguntas, solo 5 que haya hecho la filosofía en los últimos 10 años que los científicos no se hubieran hecho, pero que al ser avisados por la filosofía han investigado y respondido. En las áreas que quieras, biología, genética, física nuclear, geología, lo que quieras. Espero aquí sentado. Pues se puso a dar unos ejemplos de científicos que se hacen preguntas, pero las preguntas dicen que son filosóficas porque al final todo es filosofía. Y como le hemos dicho muchas veces a esta gente, si todo es filosofía, nada lo es. Laura Pinto 4471. Sí, claro, porque Pedro Sánchez es el adalid de la izquierda seguramente y 3 sonrisas llorando. No muchas risitas. Pero está encabezando un gobierno que pesa en Europa con la mejor situación económica de España en décadas, luchando del lado de las mejores causas y gestionando todo tipo de crisis con solvencia, mientras en las márgenes residuales los Iglesias y los Feijóo no saben sino babear odio. Sánchez y el PSOE son la mejor izquierda que hay. Y si no te gusta, será que prefieres a la izquierda que estorba o al nuevo fascismo, que en realidad no es nuevo. Juan Pablo Moreira Díaz me dice, ¿se puede perder la esperanza pero no la fe? ¿O se pueden perder ambas?
Y si se pierden, ¿sucede algo o todo sigue igual? Gracias, Mauricio. Y yo dije lo primero que se me ocurrió, yo nunca he tenido fe, pero siempre he tenido esperanza. Y aquí tengo que aclarar mi respuesta. Cuando digo nunca he tenido fe, me refiero a la fe religiosa, a la fe en lo sobrenatural. Pero si la fe es el creer sin uso de la razón, creo que sí hay cosas en las que tengo fe. Tengo fe en el futuro de la humanidad. Tengo fe en el amor. Tengo fe en la capacidad del ser humano de ser mejor que sus ancestros. Y tengo algunos indicios quizás de que así puede ser, pero no lo puedo demostrar. Es una creencia bastante ciega, ¿no? De que el bien prevalecerá por más que hagamos el mal a veces. Pero esperanza, eso sí, siempre la he tenido. Y me dice Juan Biope, los marxistas somos ateos. Digo, sí, ateos, pero de la religión marxista. Ahí lo que quiero decir más o menos es que el marxismo es como el budismo, es una religión, aunque no tenga Dios. Es decir, creen un montón de cosas indemostradas porque las dijo un filósofo. Si crees en el materialismo histórico y en el materialismo dialéctico, crees en una religión. Por supuesto, ninguna de esas dos propuestas de Marx, derivadas de Hegel, se ha demostrado jamás. Luego me dice, David Rolfe, que es un señor que no sé quién es exactamente, pero bueno, ofrece $1 millón a quien haga una copia igual del sudario, del santo sudario, de la sábana de Turín, del embuste de lino. Se puede usar toda la tecnología actual para hacerlo, por lo que dice el vídeo es muy fácil, así que imagino que lo harán. No. Le explico. No, Pipo, no. Mira. El negociante David Rolfe ofrece $1 millón a quien pueda producir un negativo fotográfico en un trozo de lino, sin usar, por supuesto, materiales fotográficos. Es decir, él está seguro que el lienzo de Turín es un negativo fotográfico. Por cierto, un negativo que al positivarlo te da que Cristo tenía el pelo y la sangre blancos. Es bastante curioso, ¿no? Creen que es un negativo fotográfico. Al ver el positivo, pues Cristo tenía el pelo blanco. 33 años ya, no, hombre, no. Y además la sangre de él era blanca, no era oscura. Y lo que él pide es que se reproduzca ese negativo fotográfico, que no es el lienzo de Turín, que es una pintura. Ahora, reproducir la pintura, que es lo que es, resulta trivial. Hay docenas de copias del lienzo de Turín. Pero mira, esto es como si para reproducir el globo de Roswell, el globo que dio origen a todo el mito del ovni de Roswell y luego del Área 51, un bobo, que fue el globo de Roswell, que un bobo dijo que era un plato volante. Yo te pido no que me hagas un globo con mylar que refleje el radar, que es lo que era. No, te pido que hagas una nave extraterrestre que viaje a velocidades ultralumínicas. No era eso, nunca lo fue. Y el lienzo de Turín nunca fue un negativo fotográfico. Y finalmente, retomando el ejemplo del conocimiento en leyes, no es conocimiento del tipo científico, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de conocimiento es? Político, ético, en ambos casos termina por ser conocimiento filosófico. Oye, pónganle el adjetivo filosófico a lo que quieran, si los hace felices. Es conocimiento jurídico, bebé, y siento reventarte el globito. Así es, y siguen viniendo. ¿Qué es lo que pasa? Esto es muy curioso y siempre me ha llamado la atención. Cuando tocamos el tema de la filosofía y mi crítica a la filosofía, siempre aparecen un montón de fans, pero fans verdaderamente desatados, fans verdaderamente entregados. Se me hace muy raro. Con eso y con cosas de subjetividad absoluta, como si Nirvana es un gran grupo o no, o si el metal es rock o no, si el rock que me gusta es bueno. No, el tuyo es una mierda, el mío es el bueno. No, son puntos de vista absolutamente subjetivos, pero se ponen como la loca realmente los de la filosofía, ¿no? Es muy curioso que quienes afirman tener la enorme capacidad, la enorme responsabilidad de pensar por todos,
de tener el monopolio de la razón, de la capacidad de preguntarse cosas respecto al universo que no le reconocen absolutamente a nadie más, no tengan la capacidad de cuestionarse a sí mismos. Es decir, yo sé que a veces soy extremadamente radical y duro, pero es que no es lógico que se sea así con una forma de ver el mundo. Es una forma de ver el mundo que se autocritique, que sea incapaz de autocriticarse, me parece absolutamente religiosa, absolutamente irrelevante y absolutamente digna de ser abofeteada cada vez que se pueda. Y por eso lo hago, aunque sé que a veces los canso de todo. El Vitamina me recuerda que el gran humorista español, pese a ser de derechas y pese a ser religioso, es un gran humorista, es Enrique Jardiel Poncela, cuya novela, maravillosa novela, Espérame en Siberia, vida mía, fue llevada al cine en México con Tintán como protagonista con el nombre Mátenme porque me muero, que luego usó Caifanes para hacer una de las pocas canciones buenas que tiene. Uy, me van a dar. ¿Votar o no votar? Pregunta Mauro Talarico. No votes si no quieres. Si crees que verdaderamente vas a tener un mejor sistema jurídico, vota. Si no, no. Se supone que la palabra rap significa rhythm and poetry. Pues no por eso. O sea, eso seguramente se lo inventaron después. Porque el origen de la palabra es bastante anterior. To rap. Según el diccionario etimológico en línea, en los años 60 empezó a aparecer en la lengua popular afroestadounidense, primero en el inglés caribeño, con el significado de hablar, conversar, hablar de manera informal. To rap something. Y sí, eso es lo que yo me sabía de siempre. Y esto puede haberse originado del slang británico de decir. Cuando aunque sea afirmado que rap es una sigla de Rhythm and Poetry, este no es el origen de la palabra, es un invento después para darle algo de importancia, ya que no le puedes dar música, pues por lo menos la haces interesante. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por estar conmigo. 234 personas, 178 les gustó, 54 se lo están pensando, 64 se lo están pensando y 56 se lo están pensando y a nadie no le gustó. El que no le gusta no vino hoy y por favor les exijo que le pongan falta y lo riñan y le digan que le vamos a bajar un punto en su calificación final. Nos vemos la próxima semana. Tenemos alguna cuestión que puede ser interesante el miércoles si logro terminarla a tiempo. Tenemos los papas asesinos y asesinados en la oscura crónica y el jueves nos vemos aquí en nuestra revista semanal. Hasta entonces, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.